La Odisea de Atticus reencarnado en un patio de recreo 986. Nacido Lee 17 años y murmuró el sargento Víctor palabras incoherentes mientras leía el archivo de Atticus en su dispositivo tipo pestaña. Después de ver todo lo que acababa de hacer el muchacho, Víctor pensó que era necesario. Si no lo hacía, no tenía ninguna duda de que perdería la cabeza. Después de unos segundos, solo quedaba desconcierto en sus ojos. Realmente tiene 17 años. Debería ser imposible que un recluta rompiera esta simulación. De hecho, era imposible. Si bien los modelos podían romperla, eso se debía a sus siglos de experiencia que habían endurecido su mentalidad. Un niño tan joven no tenía por qué tener una mente tan firme. Me equivoqué y, admitió. Víctor se había equivocado desde el principio. Había visto a Atticus como alguien con un talento incalculable y, aunque había derrotado y matado a un modelo a seguir, debido a su corta edad, había asumido que lo que le faltaba a Atticus era en su mente. Eso era lo que había creído cuando conoció a Atticus. En su entrenamiento, se centrarían en su voluntad. Sin embargo, no solo se había equivocado un poco, sino que se había equivocado de manera abrumadora. La voluntad de Atticus superaba todo lo que había visto antes. Era una locura. Ese sí. Terminamos, respondió finalmente Víctor después de unos segundos, pero Atticus ya había comenzado a alejarse antes de que terminara de hablar. Había un ceño fruncido en su cara. Estaba de mal humor. A pesar de ver esto, Ocelot permaneció en silencio, eligiendo no hablar. Quiero que me dejen solo ahora. Ante las palabras de Atticus, Víctor asintió antes de abandonar instantáneamente el área. El coronel ya le había dado permiso a Atticus para que se excusara después de pasar su entrenamiento básico, y era obvio que el muchacho no tenía reservas en hacerlo. Cuando la presencia de Víctor desapareció de la isla, Atticus respiró profundamente, estremeciéndose, calmando sus nervios. A tiempo. A tiempo. Repetía esas palabras en su cabeza continuamente, como un mantra. Eso era lo que había decidido utilizar cada vez que surgiera ese asunto en particular. Literalmente no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. No tenía poder sobre el asunto. Ganaré ese poder. Ocelot observó a Atticus tranquilizarse sin decir nada. No siempre era él quien intervenía cuando Atticus se sentía mal. Le venía bien aprender a manejar las cosas por sí solo. Atticus pronto recuperó la compostura después de un tiempo y luego decidió meditar para calmar aún más su mente. Sentado con las piernas cruzadas, se desconectó del mundo y entró en un estado de absoluta paz. Pasaron las horas, un tiempo del que Atticus apenas se percató. Los ojos de Atticus se abrieron, dejando escapar un suspiro que pareció liberar toda su frustración. Me siento renovado. Llorón. Atticus puso los ojos en blanco ante el comentario de Ocelot. Lo dice el que ahora se siente orgulloso de mí. No estoy orgulloso de nadie. Un espíritu centenario que se ahoga en la negación. Eres una rareza. Por supuesto. Ocelot ignoró todo lo demás que dijo, excepto la última parte. Solo puede haber una persona de mi grandeza en el universo. Además, las personas más grandiosas de este universo son raras. Estoy empezando a temer que seas una persona delirante. Debería haber un límite para la desvergüenza, incluso para ti. Atticus meneó la cabeza con expresión desconcertada. Ocelot siempre tuvo una manera de darle un giro a las cosas para sentirse genial. Atticus soltó una risa breve antes de estirar el brazo, y el dispositivo con forma de pestaña que Víctor había estado usando para controlar la isla se disparó hacia su mano. Vamos a ver. Atticus comenzó a recorrerlo, con la intención de ver todas las características de la isla. Además de poder replicar básicamente cualquier entorno que quisiera, Atticus también podía establecer una barrera alrededor de la isla, generar un robot con el que entrenar indefinidamente e incluso vio una característica que permitía a la isla curarse de cualquier daño que sufriera. Al menos no tengo que preocuparme por destruir la isla. Pero no hay opciones para construir. A diferencia de lo que ocurría en la academia, Atticus no podía ordenar a la isla que construyera edificios para él. Tenía que hacerlo él mismo. Lo haré primero. Su almacenamiento espacial todavía estaba con él, y Atticus tenía básicamente todo lo que necesitaba para vivir, y más, en su interior. Primero, trajo maná de regreso a la isla con un clic antes de centrarse en el elemento tierra, creando un edificio normal. Atticus se frotó la barbilla mientras observaba la sencilla estructura que acababa de crear. Era práctica. 4 paredes, un techo y espacio suficiente para vivir cómodamente. Pero para un espíritu en particular, no fue suficiente. Espera, ¿por qué detenerse ahí?
La voz de Oceroth se deslizó en su mente, interesándose de inmediato en la situación. ¿Dónde está la piscina? ¿El jacuzzi? Preguntó rápidamente. Además, ¿el gran salón? ¿El coliseo? ¿Un trono dorado, tal vez? Seguramente, no planeas vivir en algo tan mundano. Los grandes solo merecen a los grandes. Estoy aquí para entrenar, no para organizar un banquete real. TCH. Aburrido. Al menos agrega una fuente de lava. Algo con estilo. ¿Una fuente de lava? ¿Por qué no? Un estanque de fuego junto a un estanque de agua. Ah, y que las paredes sean de obsidiana. No, de diamante negro. Reflectivas, amenazantes. Infundan miedo en cualquiera que se atreva a poner un pie aquí. No creo que nadie ponga un pie aquí. Entonces hazme estatuas enormes, que se eleven sobre la isla como un dios y luego, a regañadientes, añadió. Puedes hacerte una sola. Atticus lo ignoró y se concentró en refinar la estructura de la casa. La reforzó con tierra y metal, suavizando el diseño. Está bien, si insistes en ser humilde. Pero al menos añade una cámara llena de armas, un jardín de meditación y un campo de batalla personal que cambia de terreno a voluntad. ¿Planeas entrenar en serio, no? Dijo Oceroth, al ver que Atticus no tenía intención de escucharlo. @Novelbean Atticus sonrió levemente. Ahora puedo pensarlo. Y también una piscina, añadió Oceroth en voz baja. Y pasaron exactamente 2 días y Atticus permaneció en su isla durante todo ese periodo. Después de terminar de crear y reforzar el edificio, finalmente cedió en parte a las demandas de Oceroth, agregó una piscina e incluso construyó algunas estatuas alrededor de la isla. Aparte de eso, Atticus solo había meditado y entrenado, a veces entrenando con Oceroth para refinar su fuerza de batalla. En comparación con Oceroth, Atticus todavía se quedaba corto en lo que se refiere al combate puro. Como eran básicamente uno, su habilidad auretaliana para ver el futuro se repartía entre ellos, lo que hacía que su ventaja quedara esencialmente obsoleta. De hecho, Oceroth se convirtió en el ganador. Si bien nunca se registró un ganador, Atticus siempre se encontró recibiendo palizas. Siempre era la cara, como si el espíritu estuviera enojado por lo perfecta que era. Atticus se acercó al borde de la isla, miró hacia abajo antes de mirar hacia arriba y notó la distinción. Había una isla enorme encima de la suya, mucho más grande que la suya. También estaba llena de edificios imponentes y aeronaves que volaban a su alrededor. Flotaba en la elevación más alta, con su isla situada justo debajo. Las otras islas se extendían debajo de la suya como si siguieran un sistema de clasificación invisible. Parece que cuanto más alto sea el ranking, más alta será la isla, pensó Atticus. ¿Pero eso significa que cada 1.000.000 de reclutas recibirá una isla? Eso parecía muy poco probable y un enorme desperdicio de recursos. Atticus sentía curiosidad por el sistema que utilizaban los militares. Echó un vistazo hacia atrás, donde Oceroth, en su forma mini, descansaba en un sillón reclinable junto a la piscina, usando unas gafas de sol absurdamente pequeñas que apenas cubrían sus ojos brillantes. Tenía una pierna cruzada sobre la otra y en la mano sostenía un vaso alto de algo de color verde neón, del que sobresalía una pequeña sombrilla. Atticus no tenía idea de dónde la había sacado. Un gran reflector solar plateado, del tipo que se usa en los balnearios, estaba colocado junto a él, sin captar absolutamente nada, pero posicionado con un aire de máxima importancia. Atticus parpadeó. ¿Qué estás haciendo? La distancia no significaba nada para seres de su nivel. Tomando el sol, respondió Oceroth sin abrir los ojos. No hay sol. ¿Y entonces? Se ajustó las gafas de sol con una sonrisa petulante. Un rey debe regodearse en su propia magnificencia sin importar detalles triviales como la realidad. Atticus se pellizcó el puente de la nariz. Ni siquiera tienes piel. Oceroth finalmente abrió un ojo y arqueó una ceja. Y aún así, todavía me estoy bronceando. Un misterio de los siglos. Atticus dejó escapar un largo suspiro y se volvió hacia las islas que se encontraban debajo. Juro que cada día tienes menos sentido de lo que dices. Y aún así, me tienes cerca. Ahora, ¿vas a construir esa fuente de lava o no? Atticus meneó la cabeza antes de saltar desde el borde de la isla. Aurora llegó a la cima al mismo tiempo que yo. ¿Debería ser la segunda? Con ese pensamiento, su figura se volvió borrosa antes de aparecer en el cielo sobre la segunda isla. Era la isla que estaba justo debajo de la suya y, afortunadamente, no había barreras que la rodearan, lo que le permitió entrar sin interrupciones.
Los ojos de Atticus brillaron mientras escaneaba toda la isla, percibiendo instantáneamente la gran cantidad de personas que se encontraban en movimiento. Entrecerró los ojos. Mantuvieron las divisiones. Justo debajo de él, esparcidas a lo largo de un área enorme, estaban las figuras de los miembros de la división White Omen, todos involucrados en una intensa sesión de entrenamiento. Varios sargentos de instrucción los observaban con expresiones severas mientras se enfrentaban a figuras sin rostro. Una sola mirada fue suficiente para que Atticus viera que estaban perdiendo brutalmente. El entrenamiento con armas, ¿eh? El entrenamiento básico que había recibido con Víctor era el mismo que estaban haciendo ahora, pero a un nivel mucho más bajo. Cada robot había sido ajustado a sus niveles de poder, y cada uno de los jóvenes sostenía sus respectivas armas mientras luchaban sin Mara. Primero fue Aurora, atrapada en un brutal intercambio, con sus puños cubiertos por guanteletes mientras esquivaba los golpes del robot sin rostro. Ella estaba luchando, sus intentos de leer a su oponente a menudo eran un segundo demasiado lentos, lo que resultaba en golpes castigadores que la hacían tropezar. Sin embargo, incluso cuando perdía terreno, sus instintos siempre entraban en acción. Cada intento fallido era seguido por un ajuste, cada error era corregido en tiempo real. Su respiración se estabilizó, su juego de pies se agudizó y pronto empezó a contraatacar, todavía perdiendo, pero mejorando a un ritmo aterrador. La mirada de Atticus se desvió y, a cierta distancia, Lucas estaba de pie con una lanza sujetada torpemente en sus manos. Sin Mara, no puede usar sus pizarras, recordó Atticus que el arma principal de Lucas era su grabado de runas. Estaba dolorosamente claro que esa no era su arma preferida. Su postura era tensa, sus embestidas lentas y su juego de pies inexistente. El robot que estaba frente a él aprovechó cada error, golpeando a un lado el asta de su lanza y haciéndolo tambalearse con contraataques sin esfuerzo. Apretó los dientes, intentando adaptarse, pero era como ver a un hombre pelear encadenado. La batalla no solo era difícil, era vergonzosa. Y luego estaba Nate. @Novelbean El enorme bruto del grupo era al menos una cabeza más alto que todos los demás, su gran tamaño por sí solo lo hacía parecer el guerrero más dominante en el campo, especialmente considerando la gran espada ancha que usaba. En cambio, en ese momento estaba siendo doblado como ropa limpia. ¿Crees que puedes derrotarme?, rugió, justo antes de que el robot de entrenamiento lo golpeara tan fuerte que giró en el aire. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo. Gimió, levantándose con brazos temblorosos. Eso fue solo un calentamiento, tosió, mientras la sangre goteaba de su nariz. El robot no esperó. Se lanzó hacia adelante y le dio un rodillazo en el estómago, lo que hizo que todo su enorme cuerpo se levantara del suelo. Te mataré, lo juro. La voz retumbante de Nate se convirtió en una tos sibilante mientras era lanzado a través del campo nuevamente, con sus extremidades agitándose. Los sargentos de instrucción que estaban cerca simplemente suspiraron, acostumbrados a que esa escena se repitiera una y otra vez. A los demás jóvenes de Ravenstein no les iba mejor. Todos ellos recibían palizas y a los demás miembros de la división les iba aún peor. De todos modos, todos estaban trabajando duro. Atticus meneó la cabeza y sonrió ampliamente. Los había extrañado. Se elevó en el aire sin que los sargentos de instrucción lo notaran. Pasaron unos minutos y, cuando muchos de ellos no pudieron levantar ni un dedo, los sargentos de instrucción dieron por finalizado el entrenamiento y muchos de ellos comenzaron a arrastrarse de vuelta a su campamento improvisado. Al ver que habían terminado, Atticus decidió bajar y finalmente encontrarse con ellos. Los miembros de la división Cuervo Blanco caminaron con dificultad hacia el campamento improvisado, con sus cuerpos golpeados, sus extremidades doloridas y muchos de sus orgullos magullados. Aurora estaba al frente, dirigiendo al grupo con una mirada seria. Su mente repasaba la batalla que acababa de librar, pensando en formas de mejorar antes de la siguiente sesión. Justo detrás de ella, Nate cojeaba dramáticamente, agitando los brazos mientras continuaba su campaña unipersonal de autoglorificación. Ya casi lo tengo, dijo. Si me hubieran dado un poco más de tiempo, habría destruido esa maldita cosa. Varios reclutas le lanzaron miradas desagradables, sobre todo los jóvenes de Ravenstein. Ni siquiera pudiste reaccionar a ninguno de sus movimientos, murmuró Lucas, frotándose los brazos doloridos. Nate se burló. ¿Cómo lo sabes? Estabas demasiado ocupado recibiendo una paliza como para darte cuenta. Se escuchó un coro de risas mientras Lucas se giraba para mirar fijamente a Nate.
Tranquilos, muchachos, se rió entre dientes uno de los otros Ravenstein. Elijah le dio una palmada en la espalda a Lucas, pero se arrepintió de inmediato cuando Lucas hizo una mueca de dolor y lo fulminó con la mirada. La risa recorrió el grupo, aunque estaba mezclada con gemidos mientras todos arrastraban sus cansados cuerpos hacia adelante, haciendo muecas a cada paso. Entonces, ¡hey! Una voz única y profunda resonó en el aire. Todo el grupo se quedó paralizado. Incluso Aurora, que había estado ignorando a los demás, se detuvo de repente a mitad de camino. Levantó la cabeza de golpe, abrió los labios ligeramente y sus ojos se posaron en la figura que descendía. ¿Qué haces aquí?, preguntó Aurora, cruzando los brazos sobre el pecho como si exigiera una respuesta. Pero la cálida sonrisa en su rostro delataba sus emociones. Solo estoy de paso. Aurora arqueó una ceja. ¿Pasando por aquí? Lo miró como si estuviera loco. ¿En otra isla? @Novelbean Atticus se limitó a sonreír, sin inmutarse. Las ventajas de ser todopoderoso son que puedo hacer cualquier cosa. Aurora puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. Presumida. Para entonces, Atticus ya había aterrizado frente al grupo. Una suave risa escapó de sus labios mientras se giraba hacia el resto de los reclutas, la mayoría de los cuales todavía estaban conmocionados por su presencia. Algunos se quedaron boquiabiertos, otros permanecieron rígidos, sin saber si saludar o simplemente quedarse mirando. Incluso los que habían estado riendo momentos antes ahora estaban visiblemente tensos, con los ojos muy abiertos y moviéndose torpemente sobre sus pies. Nate fue el primero en reaccionar, aunque solo un poco, y exhaló con fuerza. Es que, ya sabes, es Atticus. Sí, murmuró otro Ravenstein, asintiendo. Es como ver a un dios entrar tranquilamente en tu patio trasero. Atticus se rió entre dientes y sacudió la cabeza. Soy solo yo. Ese es exactamente el problema, murmuró alguien en voz baja. Verlo en la pantalla en vivo era una cosa, estar inundado por su presencia era otra. Mientras miraban a su compañero de edad, a quien habían estado animando durante todo este tiempo, cada uno se sintió pequeño. Joven maestro. Finalmente, los jóvenes Ravenstein salieron de su estado normal, se arrodillaron e hicieron una reverencia. Pronto, los demás miembros le siguieron, repitiendo el mismo saludo. Atticus parpadeó, sin saber cómo proceder. ¿Qué estaba pasando exactamente y por qué lo adoraban como a un dios? Ignoró la risa burlona de Aurora a su lado antes de pedirles a todos que se pusieran de pie. Les llevó un tiempo, pero finalmente logró que se pusieran de pie. «Wow, ¿de verdad eres tú, hermano?» Nate se quedó boquiabierto, mirando la nueva apariencia de Atticus como si fuera una criatura exótica. Los demás no eran mejores. Aunque cautelosos, lo rodeaban y examinaban todo lo que lo rodeaba. Aparte de los jóvenes Ravenstein, nadie más se atrevió a acercarse, sino que observaron con la boca abierta desde la distancia. Después de unos segundos de ser bombardeado con numerosas preguntas, está bien, ya es suficiente, dijo Aurora, y los otros Ravenstein escucharon al instante, haciéndose a un lado como si fueran soldados obedientes. Atticus miró a Aurora con una ceja levantada. Has estado ocupada. HMPH. Por supuesto. Alguien tuvo que darles forma después de que te fuiste. Ya lo veo. Buen trabajo, Aurora. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Aurora, y rápidamente se giró hacia un lado, sin querer mostrar el intenso tono de rojo que había aparecido en su rostro. Los otros Ravensteins observaron con expresiones desconcertadas. Aurora, que siempre tenía una expresión seria y fría, ahora estaba sonrojada por el elogio. Hermano, deberíamos haber impreso fotografías de él y haberlas colgado por el campamento. Quizá así no hubiera sido tan dura con nosotros, susurró Nate. Se escucharon varias risas, pero se silenciaron instantáneamente cuando Aurora giró la cabeza hacia ellos y entrecerró los ojos peligrosamente. ¿Quién dijo eso? Nate inmediatamente señaló a Lucas. La expresión de Lucas se volvió vacía. Y te odio. Aurora lo dejó ir con una mirada llena de advertencia. Fue una escena que hizo que Atticus estallara en carcajadas, ganándose otra mirada fulminante de Aurora, lo que solo lo hizo reír aún más. Después, Atticus acompañó al grupo a su campamento improvisado, donde observó varios edificios hechos con tierra y varias fogatas. Los Ravenstein eran elementalistas, así que esto no era sorprendente. Atticus no se quedó mucho tiempo. Después de charlar con Aurora y responder a muchas preguntas de los demás, vagamente, se disculpó.
Aunque ella intentó con todas sus fuerzas no parecer triste, Atticus se aseguró de asegurarle que regresaría algún tiempo después. Después de que él se fue, ¿estás bien, hermano? Ni siquiera hiciste el esfuerzo de hablar con él. Nate se acercó a Lucas, que estaba apoyado contra un árbol. Mientras los otros Ravenstein habían bombardeado a Atticus con preguntas, Lucas de alguna manera había limitado cualquier interacción. El entrenamiento me afectó más de lo que esperaba, sonrió Lucas. Estoy bien. Dijo que volvería, así que hay mucho tiempo para verlo. Nate parecía escéptico, pero le restó importancia. Supongo que te dieron una buena paliza, ¿eh? Le dio un golpecito a Lucas en el hombro antes de sentarse a su lado, sin importarle la suciedad. Mientras cada uno intentaba recuperarse del arduo entrenamiento, Atticus visitó una isla más. Por encima de los cielos, Atticus encontró instantáneamente su objetivo. Sin embargo, su mirada no pudo evitar agudizarse en el siguiente instante cuando sus ojos desiguales se encontraron con un par de ojos de color marrón intenso. ¿Me sintió? Pensó Atticus, con la mirada fija en Kael, allá abajo. Se sorprendió un poco de que el chico hubiera podido sentirlo, a pesar de que había ocultado bien su aura. ¿Puedes sentirlo? A pesar de estar todavía en la isla, lejos de la ubicación actual de Atticus, Ocelot todavía podía sentir y ver todo lo que Atticus sentía y veía. Ahora puedo. Atticus entrecerró los ojos mientras miraba a Kael. Había activado su ojo espiritual y podía sentir algún tipo de conexión con él que no podía explicar. Es como si él, alimentarme de tu energía, terminó Ocelot su pensamiento en un tono serio. No hemos tenido contacto en años. ¿Cuándo se hizo esto? Piensa, vínculo. La única razón por la que pudiste sentirlo ahora es por tu fuerza actual. ¿Es posible que siempre haya estado allí? Los ojos de Atticus se agudizaron y su aura se volvió fría. ¿Es un enemigo? Kael había sido el primer amigo que Atticus había hecho en el Doralt. No sabía cómo explicarlo, pero no percibía ninguna falsedad en el chico. Además, parecía una persona muy tranquila, salvo por su amor por la batalla. Y aunque lo miró fijamente con su fuerza actual, todavía no podía sentir ningún tipo de engaño. Sin embargo, el hecho de que Kael actualmente se estuviera alimentando de su energía lo desanimó. ¿Y si todo hubiera sido mentira? Tranquilízate, Bond. No creo que ese sea el caso aquí. Mientras ambos estén conectados y parezca que él se está alimentando de tu energía, no parece tener ningún efecto adverso en ti. Atticus frunció el ceño pero escuchó. De hecho, es simbiótico, continuó Ocelot. Tu energía influye en su crecimiento, le da forma, pero no te agota ni disminuye tu propia fuerza de ninguna manera. Piensa en ello como una guía en lugar de un consumo. Como el sol nutre a una planta sin perder su propio fuego. ¿Entonces no es un parásito? No. Yo diría que se lo preguntes a él. Por lo que recuerdas, no parece el tipo de persona que haría algo así. Atticus descendió, aterrizando a unos metros de Kael y su grupo. Al igual que la división White Omen, acababan de terminar una sesión de entrenamiento y se dirigían a su lugar de descanso. Cuando Atticus aterrizó, toda la división se quedó paralizada, mirándolo con incredulidad. Sin embargo, Kael, que lo había percibido desde hacía mucho tiempo, cerró la distancia en un instante y se paró justo frente a él. Es bueno verte. La sonrisa emocionada en el rostro de Kael desapareció lentamente mientras inclinaba la cabeza hacia un lado. Podía sentir la energía que irradiaba a Atticus. No estuvo bien. Puedo sentir una conexión entre nosotros. ¿Te estás alimentando de mi potencial? Atticus nunca había tenido problemas en ser franco, independientemente de con quién estuviera hablando. Se había erigido una barrera y los demás miembros de la división no podían oír nada de lo que decían. Sí, respondió Kael sin ningún cambio de expresión. No parece sorprendido. Como dije, no te está afectando de manera negativa. Es posible que él piense que todo es normal. Si no te molesta, te diría que lo dejes pasar. Atticus entendió de dónde venía Ocelot, pero simplemente no le pareció correcto. @Novelbean Como mínimo, Kael debería haberle preguntado primero. ¿Por qué? Porque eres digno. La respuesta de Kael llegó instantánea y todavía no mostró ningún signo de engaño. Vas a tener que ser más explícito. ¿Qué quieres decir con digno? ¿Y por qué lo hiciste sin informarme primero? Kael continuó explicando todo sobre el linaje de la familia Stormbrider, destacando la importancia de tener una marca más fuerte que ellos, alguien a quien reconocieran y vieran como superior. Para los Stormbriders, fue un gran honor.
Al final de la explicación, una mueca apareció en el rostro de Kael. Le costaba entender lo que estaba pasando, pero sabía que a Atticus no le gustaba la situación actual. ¿No lo quieres?, preguntó Kael. Atticus suspiró. Escuchar todo de boca de Kael hizo que fuera más difícil para él enojarse. Era obvio que las intenciones del chico nunca habían sido malas. No, está bien. Sacudió la cabeza y su aura cautelosa volvió a la normalidad. Se produjo un silencio incómodo y Atticus decidió cambiar de tema para aliviar la tensión. Entonces, ¿cómo estuvo la academia después de que me fui? Vacío. Kael nunca había sido de palabras, pero Atticus lo entendía perfectamente. Él sonrió. Bueno, yo también te extrañé, le dijo, extendiendo la mano para estrecharme la mano. Kael aceptó, y su amplia sonrisa regresó después de notar que el humor cauteloso de Atticus había cambiado. ¿Cómo está tu mujer? La expresión de Atticus se congeló por un momento antes de aclararse la garganta. Bien, le conté todo sobre mí y Zoe. Es complicado. ¿Por qué? Atticus dudó, pero decidió responder. Le había contado a Kael todo sobre ellos antes, no había necesidad de ocultar nada en este punto. La invité a salir, pero ella se negó. Veo. La expresión de Kael no cambió. A él no parecía molestarle. Él asintió. Está bien. Vamos a entrenar. Atticus no pudo evitar sentirse un poco desconcertado. Había esperado una reacción completamente diferente. ¿Está bien? ¿Qué opinas al respecto? Nada. Ella no lo quiere. Sigue adelante. ¿No quieres saber su razón? Kael negó con la cabeza. No importa. Ella tiene que encargarse de eso. Kael creó distancia entre ellos antes de que su intención de batalla alcanzara su punto máximo. Atticus no pudo evitar sonreír y sacudió la cabeza. Nunca he visto un ser tan simple en mis siglos de existencia. Atticus estuvo completamente de acuerdo con las palabras de Oceroth. Kael era único. Aunque no es tan único como el gran Oceroth. Atticus puso los ojos en blanco y se concentró en Kael. Este último ya había comenzado a transformarse, su aura opresiva empapaba el espacio. Él puede ver la diferencia entre nosotros dos, y aún así todavía quiere entrenar. Atticus sonrió y envió una mirada hacia los miembros de la división. Recibieron la noticia al instante y se alejaron del lugar. Kael no esperó ninguna señal y atacó instantáneamente con una explosión de velocidad y poder. Solo había una palabra para describir su pelea. Rápido. Atticus no perdió el tiempo y terminó el combate instantáneamente con un golpe en el mentón. Y después de luchar unas cuantas veces más, pronto abandonó la isla después de despedirse y prometer que volvería para más combates. Atticus inmediatamente se dirigió directamente a su isla. Había visto a todos los que quería ver. Bueno, casi. Todavía había una chica particular de cabello morado. Sin embargo, después de notar las reacciones de sus seres queridos respecto al asunto, incluso Atticus empezó a sentir que era un callejón sin salida. Quizás realmente era hora de seguir adelante. Ese es mi chico. Ahora, hablemos de cómo deshacerse a la virginidad. Atticus suspiró mientras Oceroth comenzó a divagar en su mente. Una chica de cabello morado con un rostro tan hermoso y perfecto como el de una diosa entrecerró los ojos mientras miraba hacia arriba sin mirar nada en particular. ¿No irás con él? Una pequeña voz femenina llegó a sus oídos, proveniente de la diminuta figura sentada cómodamente sobre su cabeza. Zoe no respondió. En cambio, se quedó mirando fijamente, sus ojos pasaban por una ola de emociones diferentes. No sé qué decirle, admitió después de un tiempo. Acababa de sentir una presencia con una enorme cantidad de energía espiritual no muy lejos de su isla. La energía espiritual era diferente del maná y, hasta donde ella sabía, todos los que tenían energía espiritual estaban en esta isla con ella, todos excepto uno. Ático. ¿Qué pasa con lo que planeabas decirle? Añadió Lumindra. Ya viste lo que pasó antes y murmuró Zoe en voz baja. Lumindra suspiró. ¿La parte sobre que te congelaste? Zoe negó con la cabeza. Todavía lo siento. Nada ha cambiado. Ella bajó la cabeza, agarrando el dobladillo de su túnica mientras las emociones se agitaban violentamente en su interior. ¿Qué sentiste? Preguntó Lumindra. Ella ya sabía la respuesta, pero aún así preguntó. Las lágrimas brotaron de los ojos de Zoe. Pensé que estaba preparada, admitió. Me dije a mí misma que la próxima vez que lo viera, le pediría disculpas. Le contaría todo, por qué me negué, lo que sentía. Incluso me convencí de que tal vez, solo tal vez, podríamos arreglar las cosas.
Ella dejó escapar un suspiro tembloroso y apretó los dedos formando puños. Pero entonces lo vi flotando en el cielo. Y. Su garganta se cerró. Ella ni siquiera podía decirlo. Lumindra mantuvo su actitud tranquila, balanceando sus pequeñas piernas sobre la cabeza de Zoe mientras volvía a preguntar. ¿Qué sentiste? Preguntó sin rodeos. Zoe cerró los ojos con fuerza y la vergüenza la inundó. Me sentí celoso. ¿Celoso de qué? Todo, admitió en voz baja. Su talento. Su fuerza. Su mentalidad. Su manera de comportarse, tan tranquilo, tan seguro, como si nada pudiera sacudirlo. Como si ya supiera que es intocable. Ella tragó saliva con fuerza. Incluso después de todo, incluso después de que me fui, pensé que estaba lista para seguir adelante. Pero cuando lo vi flotando en el cielo, luciendo tan intocable, me di cuenta de que todavía siento lo mismo. Y sé que está mal. Sé que es feo. Pero no puedo evitarlo, Lumi. Más lágrimas corrieron por su rostro mientras se ahogaba. Me siento tan terrible por siquiera pensar de esta manera. Lumindra suspiró, su pequeño cuerpo todavía posado sobre la cabeza de Zoe. ¿Por qué sientes celos de todas estas cosas? Preguntó. Lumindra siempre había apoyado a Zoe en este asunto. Como espíritu centenario, todo el asunto le parecía absurdo, pero había considerado la inocencia infantil de Zoe y la había apoyado, esperando que la próxima vez que se vieran, todo estuviera solucionado. Esto fue especialmente después de que Zoe decidió hablar con Atticus la próxima vez que se vieran. Pero esto no resultó como se esperaba. Ahora no era el momento de seguir brindando apoyo. Si ella perdiera esta oportunidad, entonces probablemente todo habría terminado. Zoe se secó los ojos con fuerza, intentando estabilizar su voz. ¿Sabes por qué, Lumi murmuró? Es mi sueño. Ser lo suficientemente fuerte para proteger a Eldoralt. Ser la que esté en la cima, asegurándome de que nadie más sufra. Que nadie más muera. He trabajado toda mi vida para lograr este objetivo. Y ahora, dijo Lumindra, balanceando sus piernas, estás enojada porque probablemente alguien más logrará tu objetivo en lugar de ti. Zoe se estremeció, pero asintió y sintió una opresión en el pecho. Pasó un momento de silencio antes de que Lumindra volviera a hablar, y esta vez, no había suavidad en su voz. ¿Y ahora qué? Zoe parpadeó. Quiero decir, ¿y ahora qué? Repitió Lumindra. Por lo que puedo ver, especialmente considerando al tonto con el que se vinculó, es posible que nunca lo alcances. El corazón de Zoe se hundió, pero no interrumpió. Sinceramente, dudo que a ese chico le importe salvar este planeta, continuó Lumindra. Pero digamos que sí. Digamos que termina cumpliendo tu objetivo en lugar de cumplirlo tú. ¿Y ahora qué? Zoe permaneció en silencio, con los dedos apretados en puños. Él no se detendrá solo porque tú sientas celos de él. Tampoco tienes derecho a pedírselo. Zoe mordió el labio con fuerza y su pecho se apretó dolorosamente. Significa que eventualmente logrará lo que querías para ti. No hay nada que hacer al respecto. Es la vida. Y tú, Zoe, ya no eres una niña. He estado en silencio durante 2 años, continuó Lumindra, dejándote resolver las cosas por tu cuenta. Pero creo que ya es hora de que te diga la verdad y deje de tratarte con delicadeza. Sus siguientes palabras fueron muy dolorosas. Has trabajado incansablemente durante 2 años y solo tienes el rango de maestro. Mientras tanto, ya ha llegado a Paragón. Él ha logrado más en una fracción de tiempo de lo que tú jamás habrías logrado. Y seré sincero. No veo forma de que puedas alcanzarlo. Desafortunadamente así es la vida. Es la realidad. Las uñas de Zoe se clavaron en sus palmas. Las palabras golpean fuerte. @Novelbean porque eran ciertas. Zoe había pasado toda su vida entrenando, soñando con convertirse en la salvadora del Eldoralt, la que estaría en la cima de la fuerza y protegería al mundo. Ella había dedicado todo a ese objetivo. Y luego Atticus, que siempre había sido fuerte, se convirtió en algo más allá incluso de su imaginación. Cada vez que lo veía, sentía que él se alejaba cada vez más, hacia un mundo al que ella nunca podría seguirlo. Y dolió. Le dolió tanto que se convenció de que no podía estar con él mientras se sintiera así. Pensé que si me distanciaba podría crecer. Que tal vez, si trabajara lo suficiente, cerraría la brecha. Que ya no me sentiría así. Pero no desapareció. No importa lo que haga, cada vez que lo veo, el mismo sentimiento sigue ahí. Pasaron unos momentos de silencio antes de que Lumindra finalmente hablara. Los celos son normales, Zoe. Todos tenemos celos de algo.
Pero en lugar de revolcarte en la lástima por el resto de tu vida, porque eso es exactamente lo que sucederá si continúas así, ¿por qué no enfrentas realmente tus emociones? Acéptalos. Deja de huir de ellos. Observa a dónde te llevan. ¿Pero qué pasa si no me llevan a ninguna parte? Susurró. Capítulo 991 Privilegio. Entonces al menos lo sabrás. Al menos lo intentaste. Simplemente sé honesta con él. Y contigo misma. Deja de esconderte detrás de excusas. Deja de correr. Enfréntale. Háblale. Aunque sea difícil. Aunque duela. La voz de Lumindra se suavizó un poco. Pero si sigues corriendo, nunca avanzarás. Y nunca te liberarás de este sentimiento. Zoe cerró los ojos y su mente dio vueltas. Fue tan sencillo. Y aún así, aterrador. Ella miró hacia arriba una vez más, hacia donde había sentido la energía. ¿Estaba realmente preparada para afrontarlo? ¿Podría realmente enfrentarlo después de tanto tiempo? Y los meses transcurrieron rápido y velozmente. Las palabras de Víctor habían sido precisas. Los primeros 3 meses habían sido de entrenamiento básico. Todo lo que Atticus había pasado en un solo día era lo que el resto de los reclutas habían pasado estos 3 meses aprendiendo. Sin embargo, no fue un éxito abrumador. Lo mejor que la mayoría de los reclutas habían logrado era asestar algunos golpes a sus robots de entrenamiento. Aún no podían derrotarlos, bueno, excepto por unos pocos muy selectos. Cada uno de los Apexes, Kael, Zoe y Aurora, junto con las otras élites de las otras razas, habían podido derrotar a sus robots de entrenamiento. El entrenamiento con armas les había llevado unas cuantas semanas a probarlo, y el combate cuerpo a cuerpo aún más tiempo. La carrera de obstáculos había sido lo más difícil que la mayoría de ellos había experimentado en toda su vida, y el estrés y el miedo del entrenamiento habían destrozado a muchos. Y aunque no todos ellos murieron con su orgullo y dignidad intactos, al menos todavía tenían sus vidas. Atticus había visitado varias veces a Aurora y a la división Witeomen durante ese tiempo, la mayoría de las veces para pasar el rato y bromear con Aurora. Nate también había tomado la estúpida decisión de desafiar a Atticus varias veces, lo que siempre terminaba con su cara en el suelo. También había visitado y entrenado con Kael en múltiples ocasiones. Siempre habían sido los mismos combates rápidos y veloces que terminaban con la derrota de Kael. Atticus no había visitado a nadie más. No había interactuado con los otros Apexes y ni siquiera se había molestado en comprobar cómo estaban ninguno de ellos en sus respectivas islas. Aparte de todo esto, Atticus solo había entrenado, peleado y bromeado con Ocelot en su isla. Los 3 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y Atticus yacía en el suelo, jadeando de cansancio. A su lado, Ocelot también jadeaba. Ambos tenían grandes sonrisas en sus caras, y a su alrededor solo había devastación y caos. Acababan de terminar de entrenar y estaban tratando de recuperarse. Realmente no era necesario que me golpearas en la cara, dijo Atticus entre jadeos. Ocelot soltó una risa altiva. Deberías sentirte honrado, dijo con aire de suficiencia, inclinando la cabeza hacia atrás como si estuviera disfrutando de su propia grandeza. No cualquiera es digno de recibir un golpe mío. Atticus puso los ojos en blanco, todavía conteniendo el aliento. ¿Ah, sí? ¿Así es como funciona? Ocelot asintió, completamente serio. Por supuesto. Mis puños están reservados solo para los oponentes más respetados. Deberías estar agradecido de que siquiera haya considerado golpearte la cara directamente. La mayoría nunca tendría ese privilegio. Atticus soltó una breve carcajada y sacudió la cabeza. Sí, qué honor. Mi nariz se siente definitivamente privilegiada en este momento. Ocelot sonrió con sorna. Bien. Después de todo, una marca de grandeza debe sentirse. Atticus meneó la cabeza ante lo absurdo de su espíritu y se sentó derecho. Ya han pasado 3 meses, se dio cuenta, pero no recibió respuesta. Cuando se giró, vio que Ocelot ya había comenzado a dormir, con los ojos cerrados. Atticus puso los ojos en blanco. Orgulloso, delirante y perezoso, murmuró mientras se ponía de pie. Al tocar el dispositivo con forma de pestaña, activó la función de autocuración de la isla. Apenas he avanzado nada, el estatus de Atticus se había estancado. Desde que había llegado a ese punto muerto con sus elementos, no había podido progresar tanto como le hubiera gustado. No era una situación que le gustara en lo más mínimo. Esto hizo que se concentrara más en perfeccionar su estilo de batalla entrenando con Ocelot.
Tengo que encontrar una solución a esto y no podía permanecer en ese cuello de botella por mucho tiempo, de lo contrario estaría perdiendo el tiempo que se suponía que debía utilizar para mejorar. No hay tiempo. Con todo lo que estaba sucediendo, el mundo se estaba volviendo cada vez más peligroso. Aún no era lo suficientemente fuerte para enfrentarse a sus enemigos, necesitaba volverse más fuerte y rápido. Ya es hora de que aprenda que el fuego del infierno y Atticus no había llamado a Víctor desde que lo despidió, y el sargento de instrucción tampoco lo había controlado durante estos 3 meses. Podría ser una buena idea aprender algo nuevo. Como en ese momento se encontraba en un cuello de botella que no tenía idea de cómo superar, sintió que sería mejor aprender algo nuevo. ¿Y ahora, cómo puedo llamarlo? Y el coronel Zenón le había dado una forma de llegar hasta él, gritando su nombre. Pero Víctor no le había dado nada parecido. Atticus giró su mirada hacia el cielo, contemplando la enorme isla flotante que había sobre la suya. Lo buscaré allí. Su figura se desdibujó y desapareció de la isla. Y @Novelbean El sonido de los utensilios golpeando los platos de cerámica resonó en un gran salón mientras numerosos sargentos de instrucción comían. Fue una escena cómica ver a un grupo de ancianos curtidos en la batalla sentados en un comedor, comiendo en mesas como estudiantes de secundaria. De todos modos, la atmósfera era todo menos informal. El salón estaba lleno de sargentos de instrucción de diferentes razas, todos ellos encargados de entrenar a los reclutas. Los militares seguían un horario estricto en casi todo, incluso para ir al baño. Las comidas, obviamente, estaban incluidas en esta ecuación. En la sala había una división muy evidente. Los sargentos de instrucción humanos habían sido condenados al ostracismo, cada uno de ellos sentado en un rincón del salón, lejos de los demás sargentos de instrucción. Pero no fueron los únicos. El sargento instructor Víctor estaba sentado solo en un rincón apartado y parecía incluso más odiado que los humanos. Los demás sargentos instructores demoníacos le lanzaban miradas de odio, pero él las ignoraba y se concentraba en comer rápidamente para poder irse. De todos modos, pronto se desarrolló una escena inusual. ¿Puedo unirme a ustedes? Víctor levantó sus ojos carmesí y miró a quien acababa de hablar. ¿Te perdiste, humano? El sargento de instrucción Coser sonrió levemente. ¿Eso es un no? Víctor miró a Coser con los ojos entrecerrados durante unos segundos antes de asentir con la cabeza. Gracias. En el instante en que Coser se sentó, surgió su pregunta. Cuéntame sobre él. Capítulo 992 Autoridad. Víctor le dirigió a Coser una mirada fija, sus ojos carmesí no mostraban ni una pizca de calidez. Debería ser yo quien te lo pregunte, dijo después de unos segundos, con un tono brusco. Es un humano y Coser sonrió y sacudió la cabeza. Ese chico es actualmente la persona más famosa de todo el Doralt. ¿De verdad crees que lo conozco o que sea algo más aparte de los rumores? Víctor permaneció en silencio. El hombre tenía razón. Suspiró antes de dejar el tenedor y el cuchillo con cuidado sobre la mesa. Tal vez fuera un demonio que amaba el caos, pero parecía que sus modales en la mesa estaban muy presentes. Para que quede claro, estás hablando de ese niño demonio, ¿verdad? Coser sonrió. Un demonio de verdad estaba llamando demonio a un humano. Él asintió. Atticus Ravenstein. Ese es. Víctor asintió y se reclinó en su silla. Consideró brevemente la situación. A primera vista, era obvio que Coser estaba preguntando por pura curiosidad. Además, las cosas que estaba a punto de revelar no le harían ningún daño a Atticus. Golpeó la mesa con un dedo con garra antes de hablar finalmente. Los rumores sobre su poder son en su mayoría ciertos. Su control sobre su cuerpo y su poder es absurdo, ha dominado habilidades que a otros les llevaría vidas siquiera comprender. Coser arqueó una ceja, pero permaneció en silencio mientras Víctor continuaba. Era muy extraño ver a un miembro de una raza media elogiar tanto a un humano. Pero esa no es la parte que debería darte miedo. Es su mente. Coser inclinó la cabeza ligeramente, intrigado. Su voluntad es superior a cualquier otra que haya conocido jamás, admitió Víctor. No creo poder imaginar ninguna circunstancia que no sea la muerte que lo haga detenerse. Golpeó suavemente la mesa, enfatizando su punto. Y luego está su comprensión. Su mente. Es irreal. Durante el breve tiempo que pasé con él, observó todo y utilizó la información reunida para trazar un camino a seguir. Dale un día con cualquier habilidad y superará a quienes se han entrenado en ella durante décadas. Podrías despojarlo de cada gramo de poder, quitarle todas sus habilidades, y aún así sería aterrador.
Coser asintió lentamente, asimilando todo. Ya veo. No, no lo sabes. Víctor negó con la cabeza con firmeza, mirando fijamente a Coser. No has visto nada. Coser entrecerró los ojos. Podía percibir la seriedad en el tono de Víctor. Volvió a asentir, pero esta vez con una expresión más seria. ¿Es por eso que no lo has estado entrenando? Preguntó Coser. Víctor suspiró, y justo cuando estaba a punto de responder, una voz fría lo interrumpió. Así es, sargento instructor Víctor. ¿Por qué no ha cumplido con sus obligaciones durante el último mes? El sonido de las sillas rozando el suelo resonó cuando todos los sargentos de instrucción se levantaron de sus asientos y saludaron. Sargento del Estado Mayor. Víctor y Coser no fueron la excepción, especialmente considerando el hecho de que toda la atención de Boren estaba centrada en ellos. Su figura se detuvo justo frente a ellos, mirándolos a ambos con frialdad. A gusto. Cuando Víctor y Coser estaban a punto de bajar el ritmo, la voz gélida de Boren los interrumpió. No estaba hablando contigo. Mientras los otros sargentos de instrucción se relajaban, ambas figuras se enderezaron mientras mantenían el saludo, con los ojos mirando hacia adelante. Le hice una pregunta, sargento de instrucción. La respuesta de Víctor llegó rápida pero tranquila. Sus ojos carmesí se habían vuelto fríos. Me disculparon. ¿Disculpa? Repitió Boren, agudizando su fría mirada. Tu trabajo, a pesar de lo incompetente que eres, es instruirlo en los métodos militares. ¿Y tu excusa es que te excusaron? Bajó la voz. @Novelvin Víctor abrió la boca, a punto de hablar, pero Boren lo interrumpió antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Debería haber sabido que un tonto inútil como tú, que hizo que mataran a todo su escuadrón, no podría manejar algo tan simple como esto. Víctor cerró el puño con fuerza detrás de él. Su respiración se mantuvo constante, pero sus ojos carmesí se oscurecieron y una tensión inconfundible llenó el aire a su alrededor. Ignorando por completo la reacción de Víctor, Boren giró ligeramente la cabeza. Sargento instructor Mix. Inmediatamente, una figura se adelantó. Un nulita alto, de hombros anchos y piel gris cenicienta, con ojos plateados apagados y fríos. Su presencia era imponente y su forma de estar, completamente inmóvil e ilegible, era casi antinatural. Señor, respondió Nix con voz grave y profunda. Su tono carecía de emoción, como se esperaba de un nullite. Boren entrecerró la mirada. Ahora serás el encargado de entrenar a ese humano. Sí, sargento. Pero justo cuando esas palabras salieron de sus labios, una voz tranquila y fría resonó. Te he estado buscando. Te necesito. Vámonos. Boren, junto con todos los sargentos de instrucción, giraron lentamente la cabeza hacia un lado y sus miradas se posaron en una figura demasiado alta para su edad. Se quedó de pie junto a Boren, mirando a Víctor como si siempre hubiera estado allí. Nadie lo había visto entrar. Nadie había oído nada. Ni siquiera un atisbo de su presencia. Pero ahora que lo habían notado, era todo lo que podían sentir. Pesado. Opresivo. Dominante. Todos y cada uno de ellos experimentaron la misma sensación. Conmoción. De todos modos, Atticus no reconoció ni a uno solo de ellos. ¿Por qué estás congelada? No me gusta repetirme. Sus palabras sacaron a Víctor de su ensoñación. Asintió rápidamente y movió el cuerpo instintivamente mientras se disponía a seguir a Atticus. ¿Te disculpé? La voz de Boren era fría, deteniendo a Víctor en seco. Se volvió hacia Atticus y lo miró de arriba a abajo. ¿Y tú? No se permiten reclutas en esta isla. La ignorancia no es excusa. Serás castigado, no me gusta repetirme. Boren se quedó helado. Atticus ni siquiera se había girado para mirarlo. Todavía le había hablado a Víctor. Víctor asintió antes de moverse para seguir a Atticus. Tú. La expresión de Boren se torció. Víctor ha sido reemplazado como su sargento de instrucción por alguien más competente. Hizo un gesto y el sargento Nix avanzó, con las manos entrelazadas detrás de él, de pie, erguido e imponente. A partir de ahora él será el encargado de entrenarte. Atticus, que salía del salón con Víctor tras él, se detuvo. Se giró y lentamente encaró a Boren. ¿Quién eres? Un peso intenso cayó sobre Boren y los otros sargentos de instrucción en el pasillo y la tensión alcanzó su punto máximo. Capítulo 993 Absurdo. La mirada de Boren se entrecerró hasta convertirse en diminutas punzadas, y un aire intensa lo invadió. Odiaba a ese humano.
Joan, el modelo Nullite que había asistido al banquete Nexus y había conocido personalmente a Atticus, había hablado numerosas veces sobre el nivel de amenaza que representaban los humanos para su raza. El objetivo Nullite era la purga de la suciedad que era el maná, lo que implicaba erradicar a quienes lo usaban. Se los consideraba una de las razas más peligrosas por su capacidad de anulación. Sin embargo, acababan de descubrir que un niño humano tenía el mejor contraataque. Actualmente, el odio hacia Atticus era compartido entre toda la raza Nullite. Aparte de eso, no había nada más irritante que ver a alguien mucho más joven que tú dirigiéndose a ti con tanta indiferencia. Él había estado en el ejército incluso antes de que el niño naciera. La voz de Boren, cuando llegó, era fría. Soy el sargento Boren. Estoy a cargo de, sargento de instrucción Víctor Alden, interrumpió Atticus a Boren, gritando. La figura entera de Víctor se sacudió como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. Atticus simplemente había dicho su nombre, pero había algo en ello, algo que lo hizo sentir como si un general curtido en la batalla acabara de hablar. El instinto se apoderó de él. Enderezó la espalda, puso rígido el cuerpo y, antes de darse cuenta, ya había saludado. Sí. La plácida mirada de Atticus lo clavó en él. ¿Quién soy yo? Víctor hizo una pausa. Su mente daba vueltas, tratando de procesar la pregunta. Incluso Boren y los otros sargentos de instrucción parecían confundidos. Y entonces, hizo clic. Atticus se había dirigido a él por su título completo y había hablado con autoridad. La mandíbula de Víctor se tensó y respondió de inmediato. General Atticus Ravenstein. La mirada penetrante de Atticus se desvió y se fijó en Boren. ¿Tengo que enseñarte etiqueta? Preguntó Atticus. Boren apretó los puños y sintió un espasmo en la vena de su sien mientras luchaba por contener su ira. Atticus estaba intentando usar su título de general. Este no es el orden de las cosas en el campo de entrenamiento militar. Espetó. Seguimos una estricta jerarquía. El que ocupa el puesto tiene el poder, y yo estoy a cargo de los reclutas. Tú, hizo un gesto hacia Atticus con una mueca de desprecio, eres solo un recluta. Atticus apenas parpadeó. Hablas demasiado para ser un nullita. Atticus inclinó ligeramente la cabeza. Temo por nuestros reclutas. ¿Están recibiendo realmente el entrenamiento que necesitan? ¿O solo están escuchando discursos interminables? El silencio en la sala se hizo sofocante. Hablaba como si estuviera reprendiendo a un inferior. Es aún peor cuando ni siquiera puedes respetar la cadena de mando, añadió Atticus bajando el tono. Las fosas nasales de Boren se dilataron. Eres tú quien no me respeta. Eres incompetente. Boren se quedó helado. Atticus dio un paso adelante. Como general, no puedo aceptarlo. Su voz permaneció tranquila, hablando como si estuviera afirmando un hecho. Definitivo. Serás degradado a sargento de instrucción. El sargento Víctor Alden ocupará tu lugar. Los ojos de Boren se abrieron de rabia. No tienes autoridad. Gritó. Auge. Un aura abrumadora lo azotó. Las rodillas de Boren se doblaron instantáneamente y se estrelló contra el suelo. Se escucharon jadeos por toda la habitación cuando Atticus avanzó a grandes zancadas. Boren, con la vista dando vueltas, levantó la mirada, lleno de odio. Pero justo cuando sus labios se separaron para protestar, golpe. Una bofetada cataclísmica impactó su rostro, enviando ondas de choque a través del pasillo. Toda la sala cayó en un silencio atónito. Los sargentos instructores se quedaron mirando con los ojos muy abiertos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Incluso Víctor parecía haber presenciado lo imposible. Boren, todavía de rodillas, parpadeó rápidamente, luchando por comprender la situación. Tu golpe. Otra bofetada atronadora aterrizó, enviando su cabeza hacia un lado. En el siguiente instante, una aura negra brotó violentamente del cuerpo de Boren y su ira estalló. Pero antes de que pudiera expandirse, una densa energía púrpura convergió a su alrededor, apagando su aura como una vela en una tormenta. Los ojos de Boren se abrieron de par en par por la sorpresa. ¿Qué? Golpe. 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 Más bofetadas cayeron en rápida sucesión, cada una cataclísmica, pero de alguna manera, Boren no se movió de su posición. Un peso invisible lo mantenía en ese lugar. La fuerza sacudió su mente, destrozó su orgullo y lo despojó de toda la compostura que tenía. Atticus dio unas cuantas bofetadas más, con expresión inmutable, antes de hablar finalmente. Soy un general, dijo en voz baja y tranquila. Soy la autoridad. Él giró la mirada. Sargento Víctor Alden. Todo el cuerpo de Víctor se puso rígido. Sí.
Respondió inmediatamente. Los ojos de Atticus se clavaron en los suyos. ¿Aceptas? Víctor se quedó helado. En ese momento, de alguna manera comprendió. Atticus no dudaría en darle algunas bofetadas para restablecer su mente si se negaba. Rápidamente asintió. Acepto. La mirada de Atticus recorrió toda la habitación. ¿Alguien más tiene algo que decir? El peso en la habitación se intensificó, presionando a todos. Se hizo un silencio palpable. Nadie habló. Atticus asintió. No puedes, se atragantó Boren, pero antes de que pudiera terminar, golpe. Una última bofetada lo hizo caer al suelo. Entonces, con un ligero pensamiento, la insignia en el hombro derecho de Boren se desprendió, flotando en el aire antes de aterrizar en la mano de Atticus. Sin volver a mirar a Boren, Atticus se giró y se lo entregó a Víctor. Víctor lo aceptó tembloroso, todavía procesando lo que acababa de suceder. Entonces Atticus giró sobre sus talones y salió del pasillo con Víctor siguiéndolo de cerca, todavía sorprendido. Cuando se fueron, solo se escuchó el sonido de dientes apretados mientras Boren intentaba recuperar la compostura. La humillación. Era un sargento, una figura de autoridad, sobre todo en el campo de entrenamiento. ¿Cómo volvería a levantar la cabeza? Y cuando el dúo salió del edificio, Atticus se giró de repente y detuvo a Víctor. ¿Qué? Antes de que este último pudiera reaccionar, un resplandor púrpura lo envolvió y se encontró parado en medio de la isla de Atticus. Su mirada se dirigió a su alrededor antes de aterrizar en Atticus, que estaba a unos metros frente a él, con sus ojos desiguales fijos en él. Te traje aquí porque quiero entrenar contigo. Atácame con todo lo que tengas. Víctor miró a Atticus como si acabara de escuchar la cosa más absurda de toda su vida. Atticus acababa de abrumar a un gran maestro más frente a él hacía segundos, dándole una bofetada a Boren, un gran maestro de una raza superior. Y ahora le estaba pidiendo a él, alguien que era más débil, que entrenara. @Novelbean Silencio. Un ruido fuerte descendió sobre la zona. ¿Perdón? La voz de Víctor estaba llena de sorpresa. Y, es cierto, no le gusta repetirse. Víctor negó con la cabeza y su expresión se oscureció. ¿De verdad habla en serio? Esperaba que no. Sí, hablo en serio. Con la capacidad de Atticus para percibir las intenciones y su increíble percepción, predecir lo que Víctor estaba pensando era fácil. Sin embargo, este último no lo tomó así. Una oleada de sorpresa lo recorrió mientras se preguntaba si Atticus había leído sus pensamientos. No me sorprendería que pudiera hacerlo. Considerando todo lo que había hecho el niño, lo extraño sería que no pudiera hacerlo. Atticus suspiró. Tal vez esto te haga entender. Una ola se extendió desde él, opresiva. La mirada de Víctor se abrió de par en par. Sintió un frío intenso, tan agudo que su cuerpo se volvió tan sólido como el hielo. Intención de batalla. La identificó de inmediato. Sin embargo, no se parecía a nada que hubiera sentido en su vida. Era tan potente que Víctor sintió como si estuviera mirando directamente a la muerte. ¿Atacarás tú o lo haré yo? La voz de Atticus sonaba como un presagio de fatalidad, cada sílaba enviaba sacudidas de shock a través de Víctor. Su expresión se endureció al darse cuenta de la situación actual. Mierda. Atacaré entonces. Los ojos de Víctor se abrieron al extremo, pero aún así no lograron captar los movimientos de Atticus. @Novelbean Entonces, ¡bam! Una fuerza abrumadora se estrelló contra su pecho, el impacto fue tan poderoso que todo su cuerpo se precipitó hacia atrás, estrellándose contra los árboles como un muñeco de trapo. El gran impulso lo llevó a través del denso bosque y su cuerpo se estrelló violentamente contra la tierra. El dolor lo invadió. Su mente apenas había procesado lo que acababa de suceder cuando, ¡zam! Otro golpe le impactó en el costado de la cabeza. El mundo giró violentamente, su visión se volvió borrosa mientras su cuerpo era lanzado hacia un lado y se estrellaba contra el suelo. A Víctor se le cortó la respiración y sus pulmones clamaban por aire. Su visión se tambaleó, la fuerza del ataque todavía vibraba en sus huesos. Pero a pesar del abrumador impacto, se obligó a ponerse de pie, respirando profundamente. Su expresión se oscureció. Entonces, sus ojos carmesí se encendieron. Su rostro se distorsionó y zarcillos de llamas estallaron a su alrededor, bailando salvajemente mientras su furia tomaba forma. El calor abrasador deformó el aire y los árboles que lo rodeaban inmediatamente se convirtieron en cenizas y sus formas se desintegraron en el viento. Luego, con un solo paso, estalló un fuego negro carmesí. La pura intensidad del calor quemó la atmósfera y distorsionó la realidad.
Víctor aterrizó, sus ardientes ojos carmesí fijados en Atticus, que permanecía tranquilamente a la distancia, observando con un destello de intriga en sus ojos desiguales. Así que esto es el fuego del infierno, pensó Atticus, mientras las comisuras de sus labios se curvaban ligeramente. Incluso desde lejos, podía sentirlo. Los efectos de las llamas sobre él eran prácticamente inexistentes, pero podía sentirlas lentamente tratando de consumir su resistencia, tratando de drenarlo. Pero no solo eso, está atacando mi voluntad. Bueno, atacar fue una exageración. La voluntad de Atticus era tan intensa que Víctor no podía esperar afectarla. Pero su mente se agudizó al darse cuenta. Esta no era una llama común y corriente. Hizo más que quemar. Se consumió. Se corroyó. Subyugó. Los ojos de Atticus brillaron. Lo quiero. Sus ojos desiguales movieron, volviéndose uniformes, hasta tornarse de un púrpura intenso. Con un simple pensamiento, su percepción se expandió, su mirada analizó el fuego, rastreando su firma de maná mientras se desarrollaba ante él. Mientras tanto, Víctor ya estaba muy lejos. La raza demoníaca era una raza de caos y destrucción, su naturaleza misma estaba diseñada para la guerra, la ruina y el dominio. Y en ese momento, debido a la situación, Víctor había sucumbido. Un gruñido gutural profundo salió de su garganta mientras sus llamas de color negro carmesí surgían violentamente, expandiéndose hacia afuera como una tormenta infernal. Sus cuernos se alargaron y se torcieron ligeramente. Sus uñas se extendieron hasta convertirse en garras oscuras y dentadas. Entonces, él se movió. Una única ráfaga de velocidad y salió disparado hacia Atticus, cortando ferozmente. Golpe fuerte. Atticus lo evadió. Otro corte. Atticus se hizo a un lado, con mirada tranquila, analizando. Víctor gruñó, sus ojos salvajes fijados en Atticus, sus garras desgarrando el aire. Pero Atticus permaneció intocable. Cada golpe fallaba. Cada garra atravesaba el espacio vacío. No importaba cuán rápido o implacablemente atacara Víctor, Atticus permanecía fuera de su alcance. Sus ojos morados parpadearon. Entonces, los labios de Atticus se curvaron ligeramente. Entiendo. En ese preciso momento, Víctor se abalanzó sobre él. Atticus lo esquivó, girando suavemente. Entonces, aporrear. Un golpe rápido y preciso impactó en la nuca de Víctor. Los ojos del demonio parpadearon. Entonces, la oscuridad lo consumió. Su cuerpo se desplomó, estrellándose contra la tierra, quedando inconsciente incluso antes de tocar el suelo. A pesar del infierno literal por el que acababa de hacerle pasar a Víctor, Atticus estaba todo sonrisas. Lo había visto y lo había memorizado. La firma de maná del fuego del infierno. Ahora solo faltaba replicarlo. Pero justo cuando estaba a punto de concentrarse en sus pensamientos, ¿qué tiene que hacer un rey guapo para poder dormir por aquí? Las cejas de Atticus se crisparon. Entonces, chocar. Una roca cayó a toda velocidad por la ladera de la montaña, directamente hacia él. Sin mover un dedo, en el momento en que le llegó, ruido sordo. La roca se estrelló contra una barrera invisible y se rompió en innumerables pedazos. Atticus puso los ojos en blanco. Estúpido. Donde la mayoría simplemente habría agitado una mano e ignorado el disturbio, Ocelot había arrojado una piedra para deshacerse del ruido. Sacudiendo la cabeza, Atticus decidió ignorar al espíritu loco. En lugar de eso, volvió su atención a Víctor. Con un pequeño esfuerzo, levantó al demonio inconsciente y lo apoyó contra la base de un árbol. Entonces, sin decir otra palabra, Atticus se sentó y cruzó las piernas. Su respiración se estabilizó. Sus ojos se cerraron. Y comenzó a meditar. Mientras tanto, mientras Atticus intentaba replicar lo que acababa de ver, se estaba produciendo otra conversación. Boren permaneció rígido, con los puños apretados mientras miraba fijamente el enorme árbol que tenía delante. Sentado en lo alto de su rama más alta, el coronel Zenón estaba sentado con una expresión divertida, toda su piel había cambiado para coincidir con la textura y el color del árbol. Se mimetizó tan perfectamente con la corteza que, si no fuera por la amplia sonrisa que se extendía en su rostro, uno podría haberlo confundido con parte del propio árbol. Sus ojos dorados brillaron, llenos de alegría mientras inclinaba ligeramente la cabeza. Repite lo que acabas de decir. El rostro magullado e hinchado de Boren se tensó. Las heridas que Atticus le había infligido todavía se negaban a sanar. Su ira estalló cuando escupió. Ese humano. Pero, general. Boren se quedó helado. La voz de Zenón todavía sonaba divertida, pero había una innegable frialdad debajo de ella. Dilo correctamente.
La presión del aura de Zenón presionaba hacia abajo, sutil pero sofocante. Boren apretó los dientes y se tragó su orgullo. General. Zenón asintió con aprobación. Bien. Ahora continúa. Boren inhaló profundamente antes de obligarse a hablar. Ese general vino a la isla principal sin permiso, invadió mi espacio, me faltó el respeto e incluso se detuvo instantáneamente, corrigiendo sus palabras mientras el aura de Zenón se espesaba. Me quitó mi placa. La sonrisa de Zenón se amplió. ¿Por qué te quitó la placa? Boren se puso rígido y apretó la mandíbula. Finalmente, escupió. Porque estaba lo suficientemente delirante como para creer que podía degradarme. Zenón dejó escapar una pequeña risa, apoyando su barbilla en la palma de su mano. ¿Te degradó? Sí. Pero no tiene autoridad. Espetó Boren, con la frustración reflejada en su tono. La sonrisa de Zenón solo se hizo más amplia. Me parece que tiene toda la autoridad para hacerlo. Pero. ¿Cuál es su rango? Lo interrumpió suavemente Zenón. Una larga pausa. Luego, de mala gana, Boren murmuró, general. ¿Y qué es mío? Boren apretó los dientes. Coronel. Bien. Déjame explicarte esto de una manera que hasta tú puedas entender. Boren cerró los puños. Sabía lo que se avecinaba. Él, junto con los otros Apexes, son los oficiales de mayor rango en este campo de entrenamiento. Pero la diferencia entre Atticus y los demás, su sonrisa se agudizó. Es que tiene el poder de respaldar sus palabras. La respiración de Boren se volvió entrecortada y su frustración era palpable. Pero no puede hacer esto. La sonrisa de Zenón cayó levemente y su expresión se tornó desconcertada. ¿Eres sordo? ¿O tu capacidad de comprensión es inexistente? Boren se puso rígido. No todos los días veías a un Evolari insultando. Su rango es incluso superior al mío. Si quisiera, probablemente podría degradarme también. Zenón se reclinó contra el árbol, completamente despreocupado. Sus órdenes son definitivas. Compórtate y tal vez te restituya. Sus ojos dorados se entrecerraron. Ahora vete. Los músculos de Boren se tensaron y su orgullo ardía mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que parecían romperse. Pero no tenía elección. Con un último apretón de puños, giró sobre sus talones y se alejó furioso. Mientras desaparecía en la distancia, risa. Zenón se rió, su cuerpo temblaba como si acabara de escuchar la cosa más entretenida del mundo. Y Atticus meditó durante horas, visualizando la firma de maná del fuego del infierno en su mente. Actualmente estaba usando la omnicognición de Oceroth, y aunque ya había memorizado la firma de maná, replicarla era otra cosa completamente distinta, especialmente cuando era una habilidad de una raza diferente. Llevó tiempo, pero afortunadamente Atticus había avanzado mucho desde que aprendió las artes de las razas superiores después del Nexus. No necesitó semanas, solo unas horas. A medida que pasaban los momentos, Atticus abrió los ojos y estiró el brazo hacia adelante. Su mirada se centró en el espacio vacío sobre su palma abierta. Para generar fuego, Atticus tuvo que formar una conexión entre las moléculas de fuego y el maná en el aire. Sin embargo, con Ellsfire, había una ligera diferencia. Atticus tuvo que cambiar la firma del maná a la que acababa de aprender primero antes de formar la conexión. Ya había hecho la parte difícil, conseguir la firma de maná. Con un pequeño enfoque, la firma de maná alrededor de su palma cambió, y con otro pensamiento, formó la conexión. Un oscuro fuego carmesí cobró vida, su espesor era tan intenso que empequeñeció al de Víctor. ¿Qué está así? Se escuchó una voz temblorosa, tan llena de conmoción que podría llenar un océano. Los ojos de Atticus se dirigieron al sargento Víctor, sin el menor asomo de sorpresa en su expresión. Sabía que Víctor había recuperado el conocimiento hacía unos momentos y simplemente lo había ignorado. Soy un chico de 18 años, respondió Atticus con calma, mientras las oscuras llamas carmesí ardían con más fuerza. No creo que debas descansar. Deberías tener mucho que hacer. Atticus hizo un gesto hacia el hombro derecho de Víctor, donde estaba grabada una insignia con forma de cheurón, que significaba el rango de sargento mayor. Ahora eres un sargento de estado mayor. La mirada de Víctor se abrió de par en par cuando los recuerdos se abalanzaron sobre él. Atticus tenía razón. Había aceptado el papel. ¿Pero el coronel lo permitirá? Cuando se giró y miró a Atticus a los ojos, el pensamiento desapareció de su mente. Cualquier atisbo de duda desapareció. Todo el ser de Atticus parecía absoluto, como si desafiara a cualquiera a refutarlo. Una lenta sonrisa se formó en los labios de Víctor.
Me equivoqué. Había estado tan equivocado. El mayordom de Atticus no fue su talento. Era su mente. Víctor se obligó a ponerse de pie y enderezó la espalda antes de saludar a Atticus. General. No había forma de que Atticus hiciera algo tan vergonzoso como saludar. Él simplemente asintió, observando cómo Víctor abandonaba la isla con una expresión decidida. Tan pronto como se fue, Atticus se concentró nuevamente en el fuego del infierno. A diferencia de las llamas carmesí normales, era más oscura y parecía aún más letal. Atticus extendió su otra palma y otro fuego se encendió, esta vez una llama normal. Había una clara distinción. Un carmesí brillante. El otro oscuro. Con un pensamiento, ambos se dispararon hacia dos árboles diferentes, envolviéndolos. El fuego del infierno arde más rápido. Atticus observó el árbol que el fuego del infierno había engullido. Antes de que las llamas hicieran contacto total, el árbol se había convertido en cenizas. Mientras tanto, el incendio normal tardó un tiempo antes de que el árbol se quemara por completo. Atticus notó la diferencia. Luego, utilizó el dispositivo con forma de pestaña y convocó a un robot de entrenamiento. Esta vez, no apagó el maná en la isla. En el instante en que apareció, Atticus comenzó sus experimentos. Después de unos minutos, Atticus confirmó que la información que tenía sobre el fuego del infierno era cierta. Además de quemar, podía drenar la resistencia de los oponentes y debilitar la voluntad de aquellos que tocaba, llenándolos de miedo. @Novelbean Atticus se sintió eufórico después y se concentró en mejorar su competencia para que no hubiera retrasos en la batalla. El tiempo pasó rápido. Pasaron unos días en un abrir y cerrar de ojos. Mientras Atticus meditaba en medio de su isla, llegó Víctor, acercándose a su cuerpo inmóvil. General Atticus Ravenstein, saludó. Atticus abrió los ojos después de un segundo, preguntándose por qué había venido Víctor. Los ojos de Atticus se fijaron en el sargento de instrucción Víctor Alden, preguntándose por qué había venido el demonio. Bueno, ahora es sargento. Atticus no solo había estado en la isla meditando, sino que había hecho algunos viajes muy breves durante los últimos días. Después de degradar a Boren y nombrar a Víctor como nuevo sargento, tuvo que asegurarse de que se cumpliera su orden. Incluso ahora, no había llamado ni se había reunido con el coronel Zenon. Si bien entrenar y liderar al ejército de la Alianza ni siquiera estaba en la lista de sus objetivos, Atticus pensó que era muy importante establecer su presencia desde el principio. A él no le importaba que la alianza militar se desmoronara. Atticus solo los veía como un medio para un fin, un tramo de escaleras que debía subir para alcanzar su objetivo. De todas formas, tenía toda la intención de tomarse en serio cada paso. Como general, tenía un rango superior al de un coronel. Su decisión de ignorar a Zenon tenía como objetivo enviarle un mensaje a él y a todos los demás con un mínimo de perspicacia. No necesitaba permiso para hacer nada. El coronel Zenon no se opuso a la orden de Atticus. De hecho, los Evolari la apoyaron por completo, lo que provocó otra ola de conmoción entre las filas de sargentos. Boren, el ex sargento de personal convertido en sargento de instrucción, estaba muy enojado. Después de su desfavorable reunión con Zenon, se había marchado furioso e intentó irritar a los demás sargentos, tratando de ponerlos de su lado y presentar una petición contra Zenon y Atticus. Eso terminó mal. Si hubiera sido solo Atticus, algunos lo habrían considerado. Sin embargo, el poder y la influencia de Zenon eran absolutos. Nadie apoyaba a los nullitas. Debido a esto, Boren terminó como un simple sargento de instrucción en una de las islas propiedad de una división nullita. Parece que salió bien. Boren ni siquiera era alguien a quien Atticus hubiera considerado un enemigo. Si no fuera por su memoria casi perfecta, probablemente ni siquiera habría recordado el nombre del nullite. @Novelbean Al igual que los militares, Boren había sido un medio para un fin, un chivo expiatorio que Atticus utilizó para enviar un mensaje. Les había dejado dolorosamente claro a los otros sargentos que no debían meterse con él. General Atticus Ravenstein. Víctor saludó con la espalda recta. Se ve mejor, observó Atticus. El aura sombría que rodeaba a Víctor había desaparecido y había sido reemplazada por una energía más vibrante. Él solo asintió con calma y respondió con naturalidad. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Víctor mantuvo su saludo, su postura firme y respetuosa. No, general. Vine aquí personalmente para informarle sobre algunos cambios que se avecinan. La forma en que se dirigía a Atticus ahora, comparada con antes, era como el cielo y la tierra. Atticus arqueó ligeramente la ceja. ¿Cambios?
Víctor asintió. Sí, general. Como ya he dicho, los primeros 3 o 4 meses están destinados al entrenamiento básico. Esa fase está llegando a su fin. Después de esto, pasaremos al entrenamiento real. La expresión de Atticus permaneció tranquila, pero había un ligero destello de interés en sus ojos desiguales. Recordó que Víctor había mencionado exactamente eso en el pasado. A partir de ahora, el enfoque se centrará en las batallas simuladas, escenarios que imitan situaciones de combate del mundo real. El objetivo es prepararos a todos para la guerra real. La supervivencia, las tácticas, el liderazgo, todo se pondrá a prueba en condiciones de campo de batalla. Además, el ejército ha decidido estructurar estos equipos de batalla de forma diferente. En lugar de permanecer en sus divisiones normales, los reclutas ahora se agruparán en cada uno de los apexes. Eso hizo que Atticus se detuviera un momento. ¿Quieres decir que cada apex liderará un equipo? No le gustó cómo sonaba eso. Parecía un trabajo innecesario y extra, un trabajo que Atticus no quería. Sí, general. Cada recluta tendrá la opción de elegir a qué equipo de Apex unirse. Recibirán entrenamiento bajo el liderazgo de ese Apex y se espera que funcionen como una unidad. Mierda. Obviamente fue una orden que vino de arriba. Quieren que los Apexes jueguen un papel importante en la guerra. Eso significa, general, que pronto habrá multitudes aquí. Su isla ya no estará solo con usted. Todos aquellos que elijan seguirlo se quedarán estacionados aquí. Atticus exhaló suavemente, mirando a su alrededor y a su entorno pacífico. Así que su isla de soledad estaba a punto de convertirse en un campo de entrenamiento. Inaceptable. Un rugido atronador explotó en la mente de Atticus, sacudiendo sus propios pensamientos. Mantén tu posición, capitán. No podemos permitirlo. Atticus suspiró, sabiendo ya a dónde iba esto. Esta isla es nuestra. Nuestro santuario. Un lugar de grandeza. Está destinada a los reyes, no a ser mancillada por los pasos de los inferiores. La furia indignada de Ocerot prácticamente irradiaba a través de su vínculo, su voz temblaba de indignación. Permitir que simples desconocidos pongan un pie en nuestra tierra santa, no, en nuestro dominio divino, es un insulto inmenso. Lo prohíbo. Atticus se frotó la sien, sintiendo ya que se estaba formando un dolor de cabeza. Tranquilízate. No hay elección. Siempre hay una opción. Espetó Ocerot. Simplemente los expulsamos. O mejor aún, aniquilamos a quien se atreva a poner un pie aquí. Atticus suspiró más profundamente y sacudió la cabeza. Bueno, ¿qué tal esto? Dijo, adoptando un tono más reflexivo. Piensa en ellos como si fueran mis sirvientes. Ocerot hizo una pausa. ¿Sirvientes? Repitió, con un tono repentinamente intrigado. Atticus asintió. Sí. Un grupo entero de personas que nos seguirán. A las que podremos dar órdenes y obligar a hacer lo que queramos. Hubo un breve silencio. Entonces, murmuró Ocerot pensativamente. Un momento después, su tono cambió por completo. Eso y no suena mal. Atticus prácticamente podía sentir la satisfacción que irradiaba Ocerot cuando se acostumbró a la idea. Nunca podía perder la oportunidad de dominar. Sí, sí. Serán nuestros sirvientes. Trabajarán y disfrutarán del mero honor de estar en nuestra presencia. Atticus puso los ojos en blanco. Claro. Lo que te ayude a dormir por la noche. Después de calmar a Ocerot, Atticus disculpó a Víctor, aunque este último no parecía ansioso por irse sin decir su parte. Víctor dudó por un breve momento, sus manos se curvaron ligeramente antes de finalmente hablar. Gracias. Sus palabras eran tan genuinas, tan sin filtro, que Atticus hizo una pausa y sus ojos desiguales se volvieron hacia él. Sus ojos son claros. Había claridad en la mirada de Víctor, una mirada libre de dudas, como si finalmente se hubiera quitado un peso de encima. ¿Para qué? Preguntó Atticus. Capítulo 997. Gracias. No sabes lo que has hecho por mí, continuó Víctor. Durante años, he estado perdido. Atticus permaneció en silencio, escuchando. Una vez estuve a cargo de un escuadrón. Ellos eran mi responsabilidad, mis compañeros, mis hermanos y hermanas de armas. Una sombra pasó por su rostro. Y todos murieron durante una misión. Las palabras fueron pronunciadas con calma, pero Atticus podía escuchar la crudeza que había debajo. Los vi morir. Y lo que vi ese día, me hizo creer que todo por lo que estábamos luchando era una causa perdida. Sus puños se apretaron.
¿Qué sentido tenía entrenar, luchar, sacrificarse, si al final solo éramos cuerpos para usar y desechar? Dudé mucho tiempo. Seguí adelante sin ningún impulso, sin ningún motivo real para seguir adelante. Perdí la fe en esta guerra. Perdí la fe en mí mismo. Miró directamente a Atticus. Y por primera vez, sus ojos ardieron con algo nuevo. Entonces te vi. Atticus no reaccionó, pero Víctor pudo ver que estaba escuchando. Un niño, continuó Víctor, pero con más voluntad que los guerreros que han luchado durante siglos. Más talento que el más fuerte de nosotros. Más determinación que cualquier otra persona que haya conocido. Sus labios se curvaron ligeramente y se rió entre dientes. Y de repente, todas mis dudas se desvanecieron. Porque me recordaste por qué luchamos. Me recordaste lo que significa ser un guerrero. Y por eso, te estoy agradecido. Víctor dio un paso atrás. Sus ojos carmesí se clavaron en la intensa mirada de Atticus y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Espero que el fuego de sus ojos nunca se apague, general. Víctor saludó con una postura firme y llena de máximo respeto. No le importó mostrarle tanta reverencia a un niño. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y abandonó la isla. Incluso momentos después de que Víctor se fuera, la expresión de Atticus todavía estaba llena de intriga. Pensar que realmente inspiré a alguien parecía un poco surrealista. Ni siquiera había hecho nada y, sin embargo, de alguna manera, había ayudado a un demonio al azar a superar su trauma. Me pregunto a quién más he inspirado, pensó Atticus, sintiéndose un poco mareado. TCH. Qué cosa más inútil por la que sentirse bien, se burló Ocelot. Es natural que los grandes inspiren, continuó Ocelot. La gente debería inclinarse, debería adorar. Es el orden correcto de las cosas. Atticus suspiró y sacudió la cabeza. Por supuesto que dirías eso. Solo digo la verdad. Cierto. La verdad. Atticus puso los ojos en blanco. Entonces, ¿cuándo se supone que deben comenzar con la parte de la adoración? ¿Debería preparar un santuario? ¿Un trono, un vínculo? ¿Un trono? ¿Y tal vez un gran templo? Ahora te estoy ignorando. Un trono dorado, por supuesto. Insistió Ocelot. Preferiblemente adornado con joyas y bañado por la luz eterna de nuestra grandeza. Atticus lo ignoró, sacudiendo la cabeza con una sonrisa mientras volvía a sus pensamientos. Había entrenado el fuego del infierno hasta un punto aceptable y ahora podía usarlo eficazmente en la batalla. @novelbean pero no es suficiente. Atticus no estaba satisfecho. Él todavía se concentraba en aumentar su competencia y, a medida que pasaba el tiempo, lo que tanto temía finalmente sucedió. Varias aeronaves aparecieron en los cielos sobre su isla, y en el instante en que sus escotillas se abrieron, un ejército de reclutas descendió como hormigas, invadiendo los bosques. Sin decir otra palabra, cada una de las aeronaves despegó, abandonando la isla. Atticus suspiró profundamente, abrió los ojos y se levantó de su posición con las piernas cruzadas. Terminemos con esto de una vez. Con su cuerpo lleno de desgana, su figura se desdibujó, recorriendo una gran distancia en un instante y apareciendo frente al ejército de reclutas. Los reclutas aterrizaron en oleadas, dispersándose por el paisaje como hormigas invadiendo una nueva colonia. Algunos inmediatamente comenzaron a murmurar, sus miradas recorriendo los alrededores. Dios mío. Este lugar, es el paraíso comparado con donde estábamos. Aire fresco. Suelo estable. ¿Y eso es, agua limpia? Maldita sea, realmente sufrimos antes de venir aquí, ¿eh? Incluso los Ravenstein en el frente, que habían estado en contacto ocasional con Atticus, miraban a su alrededor con intriga. El aire era el más fresco que habían inhalado en este campo de entrenamiento, puro y rico en maná, a diferencia de los paisajes opresivos y devastados por la guerra que habían soportado antes. Los bosques eran frondosos, el clima equilibrado, ni demasiado cálido ni demasiado frío. Condiciones ideales. En contraste con los brutales campos de entrenamiento que muchos de ellos habían soportado durante meses, este lugar parecía un paraíso. TSK, TSK, TSK y Nate, de pie cerca del frente, sacudió la cabeza, sorprendido más allá de lo creíble. Y yo que pensaba que todos estábamos sufriendo juntos. Pero no, nuestro gran líder estaba viviendo una vida de lujo. La mayoría, acostumbrada a sus payasadas, lo ignoró. Y mientras los demás observaban con calma los alrededores, de repente, un peso como nunca antes había sentido descendió sobre mí. Una enorme y abrumadora aura se desató sobre los reclutas, presionándolos.
Era como si la gravedad misma se hubiera desplazado y los hubiera dejado atrapados en el lugar. Nadie podía moverse. Sus miradas se dirigieron hacia el cielo. Y allí, una figura solitaria flotaba muy por encima de ellos. Atticus permaneció en el aire, con expresión tranquila. Similar a un dios que inspecciona su dominio. Un rey mirando a sus súbditos. Y en ese instante, todo el ejército cayó en un silencio absoluto. Están todos aquí. Con una mirada, Atticus ya había escaneado los millones de personas reunidas debajo de él. Su número era realmente asombroso, pero esto se debía principalmente a los humanos. O al menos, la mayoría de ellos. Parecía que casi todas las divisiones humanas lo habían elegido. Notó la expresión de satisfacción en el rostro de Aurora, la gran sonrisa en el rostro de Kael y la mirada intensa de Zoe. Cada uno de ellos tuvo reacciones diferentes, pero Atticus no se detuvo en ellas. En cambio, levantó ligeramente una ceja al notar algo que casi lo hizo estallar de risa. Muchos de los Apex de raza media e inferior habían muerto durante la competición Nexus. Por eso, y teniendo en cuenta que Atticus era básicamente el único Apex de raza inferior que seguía con vida, la mayoría de las demás razas inferiores habían decidido unirse a su división, junto con algunos de las razas medias. Pero esto no era lo que más lo desconcertaba. Esta gente piensa... Dimensario. Vampiro. Nullite. Estas tres razas ya estaban marcadas en la mente de Atticus como enemigos activos. El odio que sentían por él era mutuo. El odio que sentían por Atticus era compartido por todos los miembros de su raza. Y aún así, algunos de sus miembros todavía se atrevieron a aparecer en su isla. Era obvio que los miembros de la raza superior eran espías y, si no fueran enemigos evidentes, Atticus podría haberlos dejado serlo. Sin embargo, no era una persona que entretuviera a sus enemigos, pasar a lo que pasara. Los miembros de las razas Dimensary, vampiros y Nullite estaban parados a un lado del bosque, con la cabeza en alto y sus cuerpos irradiando un aura de dominio. Los demás miembros de las razas inferiores y medias se mantuvieron alejados de ellos, no dispuestos a ganarse su ira. Cuando la mirada de Atticus se posó sobre ellos, fue como si el peso del mundo de repente hubiera descansado sobre sus hombros. El aura dominante que alguna vez exudaban se extinguió instantáneamente. Ni una sola palabra salió de los labios de Atticus. Ni siquiera los consideró dignos de un simple gesto. Solo un pequeño pensamiento y entonces la tierra debajo de ellos se movió violentamente. El suelo se arremolinaba como un vórtice, agitándose y retorciéndose hasta que docenas de manos enormes surgieron del suelo. Antes de que pudieran reaccionar, luchar o resistirse, silencio. Las manos de tierra los lanzaron como jabalinas, enviándolos a volar por los cielos a velocidades aterradoras. Espera. Detener. Sus gritos de protesta rápidamente se transformaron en gritos distantes y desvanecidos, y sus figuras se convirtieron en meras motas en el cielo. Y así como así, la isla fue limpiada. Atticus exhaló suavemente, tan tranquilo como siempre, como si simplemente hubiera quitado motas de polvo. Luego, centró su mirada en el resto de los reclutas, quienes instantáneamente se estremecieron de miedo, rezando en silencio para que no les hiciera lo mismo. @novelbean @tch. No pensé que fueran tan inútiles, se burló Ocelot en su cabeza, con un tono de decepción evidente. Dudo mucho que estos puedan siquiera funcionar como sirvientes adecuados. Los sirvientes de un rey merecen ser nada menos que los mejores de los mejores. Su voz se hizo aún más dramática, como si declarara una verdad sagrada. Es un puesto que no cualquiera puede ocupar. Atticus suspiró y sacudió la cabeza. ¿En serio estás haciendo que sirviente suene como un título prestigioso? Por supuesto. Resopló Ocelot. ¿Permitirías que simples campesinos sirvieran en los salones de lo divino? No. Deben ser dignos. Atticus puso los ojos en blanco e ignoró a Ocelot por completo. Luego se concentró en los reclutas. Atticus dejó que el silencio se prolongara un momento antes de hablar finalmente, con calma y sin rodeos. Mi nombre es Atticus Ravenstein. Todos habéis decidido uniros a mi equipo. Bienvenidos. No había calidez en su tono, solo una declaración seria. Estaba claro que no estaba allí para dar discursos entusiastas. Esperaré obediencia absoluta de cada uno de ustedes. Cualquier forma de desobediencia hará que los expulsen de inmediato. No hay segundas oportunidades. Un escalofrío recorrió el cuerpo de los reclutas, muchos de ellos permanecieron aún más erguidos, sin atreverse a hablar. Además de los humanos, que sentían un profundo respeto por Atticus, su aura estaba llena.
Era como si uno de los modelos de su raza estuviera dirigiéndose a ellos. Ahora te explicaré cómo seguiremos adelante, continuó Atticus. Cada división se mantendrá, pero se introducirán algunos cambios. Se les informará de esto más adelante. Entonces, de repente, con un movimiento de su mano, una figura se elevó desde abajo, apareciendo junto a él en un instante. Todas las miradas se dirigieron hacia el recién llegado. Aurora se tambaleó levemente, su mirada carmesí se abrió por la sorpresa cuando de repente se encontró flotando junto a Atticus. Ella se volvió bruscamente hacia él, desconcertada. Mientras tanto, Atticus no parecía en absoluto preocupado. En todo caso, se esforzaba por contener la risa. Se llama Aurora Ravenstein y dirigirá las divisiones colectivas. Todos ustedes le rendirán cuentas a ella. Los ojos de Aurora se abrieron aún más y su cuerpo se puso rígido. Un momento de silencio. Entonces, una ráfaga de manos se disparó al aire. Atticus pudo ver que la mayoría de ellos pertenecían a reclutas de mitad de carrera, sus miradas determinadas. Las siguientes palabras de Atticus fueron gélidas. Por si aún no lo habéis entendido, esto no es una democracia. Los derribó sin siquiera escuchar lo que tenían que decir. Era obvio que querían oponerse respetuosamente a que Aurora fuera líder. Antes de que alguien pudiera siquiera bajar las manos, su brazo se movió. Un movimiento único y fluido. Un arco horizontal descendente y agudo. Auge. Toda la isla tembló violentamente. El suelo se sacudió, se agrietó y luego, una profunda y dentada zanja atravesó la tierra, abarcando toda la isla y dividiéndola en dos. Se levantó polvo en el aire, y la enorme fuerza del movimiento dejó a muchos reclutas tambaleándose. Siguió un pesado silencio. Entonces, la voz de Atticus volvió a sonar. Ese lado es para ti. Hizo un gesto hacia la mitad de la isla que ahora estaba separada por la trinchera. Este lado es para mí. Su mirada se endureció. Nadie puede cruzar a mi territorio. Considérelo una regla simple, una que no se debe romper. Atticus dejó que eso se asimilara por un momento antes de girarse ligeramente, manteniendo su tono firme. Ahora, construye tus propios refugios. Busca tu propia comida. Te enviaré un mensaje cuando sea necesario. Dicho esto, se dio la vuelta y su figura se volvió borrosa mientras desaparecía, dejándolos procesar la realidad de su situación. Atticus reapareció en la plataforma dura y plana en el medio de la isla, de pie con calma como si no hubiera depositado una enorme responsabilidad sobre otra persona. Aurora también había aparecido a su lado y estalló de inmediato. Atticus. Maldito bastardo. ¿Por qué hiciste eso? Sus ojos carmesí ardían y su aura llameaba. Atticus, por el contrario, permaneció completamente imperturbable, incluso sonriendo levemente. Vamos, Aurora. ¿De qué hemos hablado? Dijo con calma, cruzándose de brazos como si estuviera regañando suavemente a un niño que se portaba mal. Idioma. El rostro de Aurora se crispó. Quiero encontrarte un hombre pronto, continuó Atticus, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podemos hacer eso si eres tan vulgar? Aurora se quedó congelada y todo su cuerpo se puso rígido. ¿De qué estás hablando? Hombre esto, hombre aquello. ¿Quién te dijo que quiero uno? Atticus inclinó la cabeza y sonrió. ¿Te gusta ahí? No. Demonios de no. Gritó Aurora al instante, con el rostro acalorado. Atticus se rió y su cuerpo tembló de diversión. Aurora lo miró intensamente, con los brazos cruzados, tratando de mirarlo fijamente. Pero Atticus se limitó a reír. Tranquilo. ¿A ti no te gusta liderar? Aurora respondió inmediatamente. No hagas que parezca que me estás haciendo un favor. La única razón por la que me diste esto es porque no quieres hacerlo. Atticus se aclaró la garganta. Maldición. Ella tenía razón. No sé de qué estás hablando, dijo suavemente, mirando hacia otro lado como si evitar el contacto visual borrara la verdad. Aurora se burló, entrecerrando los ojos. Perra perezosa. Atticus se rió aún más fuerte, completamente entretenido. Entonces, antes de que pudiera atacar de nuevo, maricón. Con un simple movimiento, Aurora desapareció y se teletransportó. Diviértete. Gritó Atticus, y su risa resonó en el aire. Capítulo 999. Dividir. Cuando Aurora reapareció, se encontró parada entre un grupo grande, los Ravensteins y varias otras divisiones humanas agrupadas. De alguna manera, a pesar de dividir la isla en dos, Atticus se había asegurado de que la división del presagio blanco y el resto de los reclutas humanos terminaran de su lado. La división era inconfundible. Por un lado, los humanos. Por otro lado, las razas mixtas.
Los pies de Aurora se estrellaron contra el suelo, su frustración se desbordó mientras pisoteaba de un lado a otro, lanzando insultos al aire. Ese bastardo arrogante y manipulador. @Novelbean @bam. Ella pateó una piedra. Él realmente me arroja todo encima y luego se teletransporta riéndose. Pisar muy fuerte. Oh no, Aurora, deberías cuidar tu lenguaje, Aurora, necesito encontrarte un hombre. ¿Quién diablos le pidió que me buscara un hombre? Bam. Tiene una maldita isla entera para él solo, ¿y qué hace? Oh, dejémosle todas las responsabilidades a Aurora. A ella no le importará. Perra perezosa. Algunos Ravensteins reprimieron la risa, pero ninguno se atrevió a responder. Solo Aurora podía hablar así de ese monstruo. Si los demás lo intentaban, no buscarían nada más que un final brutal. Los miembros de la división Presagio Blanco, por otro lado, eran mucho más cautelosos. Observaron desde una distancia segura, con sus instintos gritándoles que no se opusieran a la furiosa mujer que estaba haciendo agujeros en el suelo. ¿Es seguro estar cerca de ella ahora mismo? Susurró Nate. Otro joven de Ravenstein meneó lentamente la cabeza. Ni remotamente. Y entonces, sabiamente se mantuvieron fuera de su camino. Desde la distancia, Zoe observó cómo Aurora lanzaba insulto tras insulto a Atticus, con su voz llena de ira. Sin embargo, la atención de Zoe no estaba en Aurora. Su mirada permaneció fija en el punto donde se encontraba la figura que acababa de desaparecer, Atticus. Y en su mente, un solo pensamiento resonó. Ni siquiera miró en mi dirección. Un pequeño y agudo dolor se instaló en su pecho. No pienses demasiado en eso, sonó la voz de Lumindra en su cabeza. Zoe bajó la mirada y sus dedos se curvaron ligeramente. Teniendo en cuenta lo que le hiciste, esto era natural. El tono de Lumindra siguió siendo práctico, pero cuando volvió a hablar, había un dejo de irritación. Un hombre tiene que tener orgullo, después de todo, especialmente cuando está unido a ese idiota. En el momento en que se mencionó el nombre de Oceroth, la voz de Lumindra adquirió un tono odioso. Zoe mordió el labio. Pero y comenzó, sintiendo que la duda se apoderaba de ella. Lumindra la interrumpió inmediatamente. Pero nada. Zoe se estremeció levemente ante la dureza de sus palabras. Tu enfoque debe estar en una sola cosa. Disculparte y expresar tus sentimientos con claridad. Nada más. Aunque te trate como si fueras basura, continuó Lumindra, déjalo salir y libera tu conciencia. No te guardes nada. Zoe dudó antes de finalmente expresar la pregunta que rondaba en su corazón, lo único en lo que había estado pensando. ¿Crees que aceptará? Un breve silencio. No tengo ni idea, dijo Lumindra con voz un poco más suave. Pero una cosa sí sé. Nada cambiará si no haces nada. Su tono se hizo más suave, pero todavía había una firmeza innegable debajo de él. Sé fiel a ti misma, Zoe. Sé real y verás a dónde te lleva. Zoe respiró profundamente y apretó los puños antes de exhalar. Una expresión determinada apareció en su rostro. Aparte de Zoe, hubo otros que fueron influenciados por la apariencia y el discurso de Atticus. Kael parecía tan feliz como siempre, con su intención de batalla alta mientras se dirigía hacia el centro de la isla como si debiera dirigirse hacia allí y entrenar con Atticus. Pero esos no eran los únicos jefes de división. En la academia, había muchos otros de primer nivel que Atticus había puesto en su lugar. Entre ellos, Serapine Stellaris tenía la mirada fija en Zoe desde la distancia. La última vez que Atticus había visto a Serapine fue durante la cumbre en la academia, donde había vencido a todos los de primer nivel de prácticamente todos los años y había ganado. Había sido un día que ninguno de ellos olvidaría jamás en sus vidas, y el propio Serapine había estallado en lágrimas, una acción que todavía lo perseguía hasta el día de hoy. Muchos se alegraron al saber que Atticus había dejado la academia, incluida Serapine. Pero, a pesar de todo, había una cosa que nunca había cambiado, incluso después de todos estos años. Sus sentimientos por Zoe. Serapine apretó los puños mientras la observaba fijamente mientras Atticus había estado flotando antes. Aún así, Eri no tenía idea de lo que había pasado entre Atticus y Zoe. Sin embargo, por más que lo intentaba, ella simplemente no miraba en su dirección. La división entre los humanos y las otras razas se había vuelto aún más evidente y flagrante. Atticus ni siquiera se molestó en ocultar el hecho de que estaba favoreciendo a la humanidad sobre los demás. Los humanos del lado de la isla de Atticus tenían expresiones de suficiencia, algunos incluso llegaron a sacarles la lengua a los reclutas de razas inferiores y medias al otro lado de la trinchera.
Aquí, especialmente con Ático como su señor, eran prácticamente reyes y reinas. Las otras razas solo pudieron apretar los dientes, resentidas pero impotentes. Habían elegido el equipo de Atticus por una razón, porque si se hubieran unido a los otros equipos, habrían sido tratados como nada más que basura. Para las razas inferiores, no hubo otra opción que permanecer juntas y verse obligadas a unirse a equipos dirigidos por alguien de su nivel. Para los de mitad de carrera, unirse a un equipo en el que supuestamente eran más fuertes que la mayoría parecía la opción lógica. Pero ahora estaba dolorosamente claro quién tenía realmente el poder. Cuando Aurora terminó de despotricar, se giró bruscamente y su mirada se fijó en la división del presagio blanco. En el momento en que sus ojos carmesí los miraron fijamente, ellos se estremecieron. ¿Qué están haciendo todos ahí parados?, espetó. Los reclutas se pusieron rígidos. Adelante. Construyan refugios, traigan comida y comiencen a montar el campamento. Toda la división se puso en movimiento. Algunos corrieron hacia los bosques, otros comenzaron a construir refugios, mientras que otros rápidamente establecieron áreas de suministro. El grito de Aurora había despertado incluso a las otras divisiones humanas, haciéndoles recordar una cosa muy importante. Aurora había sido puesta a cargo. Y desobedecerla significaba desobedecer a Atticus. Nadie quería correr ese riesgo. Sin dudarlo, las divisiones restantes se pusieron rápidamente a trabajar, con movimientos rápidos y eficientes. Incluso las otras razas, a pesar de su renuencia inicial, siguieron el ejemplo, no queriendo quedarse atrás en este nuevo e implacable entorno. Antes de llegar a la isla de Atticus, los reclutas habían pasado por esta misma experiencia. Arrojados de repente a una isla deshabitada, se vieron obligados a crear refugios y buscar comida por sí mismos. Sin embargo, su situación no podía compararse con la actual. De alguna manera, muchos tenían amplias sonrisas en sus rostros mientras construían sus refugios. El entorno actual, comparado con el infierno que habían soportado antes, era como la noche y el día. El aire estaba limpio, el agua aún más limpia. El bosque no intentaba matarlos, y la tierra no intentaba tragárselos enteros. Para muchos, era el paraíso. En cuestión de minutos se construyeron refugios y muchos se dispersaron por el bosque en busca de comida, solo para arrepentirse al instante siguiente. Una serie de gritos espeluznantes estallaron de repente desde múltiples direcciones. ¡Correr! ¿Qué diablos es eso? No se supone que se mueva tan rápido. Juro que era solo un árbol hace un segundo. Elegimos el equipo equivocado. Desde todos los rincones de la isla, los reclutas regresaron corriendo al campamento, con expresiones llenas de puro terror. Detrás de ellos, rugidos profundos y guturales llenaron el aire mientras bestias de distintos tamaños y horrores emergían de los bosques, gruñendo con furia a los intrusos que se atrevían a invadir su territorio. El bosque tembló mientras diferentes criaturas cargaban hacia adelante, algunas atravesando árboles, otras saltando por el terreno a una velocidad sobrenatural. De regreso al campamento, muchos reclutas que aún no se habían ido se quedaron paralizados, con el cuerpo rígido por el miedo mientras veían a sus camaradas huir en absoluto pánico. Muchas de las personas que habían ido a cazar habían hecho lo mejor que podían. Si huían y gritaban así y nadie podía imaginarse con qué se habían encontrado. Incluso algunos de los Ravenstein permanecieron desconcertantemente quietos, con sus rostros pálidos mientras los monstruosos rugidos retumbaban en la isla. Entonces, Nate irrumpió en el campamento, empapado en sudor y jadeando pesadamente. Su cabello estaba desordenado, su cara enrojecida y todo su cuerpo temblaba mientras señalaba hacia el bosque. ¿Para quién diablos están estos monstruos aquí?, gritó exasperado. Muchos reclutas se giraron para mirarlo, algunos luchando por no reír. La isla había sido diseñada para Atticus y, por lo tanto, la mayoría de las bestias que la habitaban tenían el rango de gran maestro. Solo una de estas bestias fue suficiente para causar una carnicería en sus filas. Esas bestias nacieron para matar. Lucas, que estaba cerca, puso los ojos en blanco. Deja de exagerar. Nate giró la cabeza hacia él con expresión llena de indignación. ¿Exagerando? ¿Exagerando? ¿Viste a esas bestias? Parecía como si, hizo una pausa y meneó la cabeza. Si no fuera por mis pies rápidos, me habría convertido en comida para bestias. O peor, en excrementos de bestias. Algunos reclutas se ahogaron de risa, pero la mayoría estaban demasiado conmocionados para reaccionar. Nate, sin embargo, no había terminado.
Puso una mano sobre el hombro de Lucas, bajando la voz como un hombre que pronuncia sus últimas palabras. Te hubieras echado a llorar, llorando a tu único hermano. Lucas le dirigió una mirada poco divertida. Si te vas, al menos estará más tranquilo. Lucas se dio la vuelta con indiferencia, como si desestimara toda la conversación. A Nate se le cayó la mandíbula. No lo dice en serio. Lucas, mientras seguía alejándose, se encogió de hombros levemente. Lucas caminó a través del campamento y se acercó a Aurora. ¿Cómo conseguimos comida? Aurora, que tenía los brazos cruzados mientras observaba todo el campamento, respondió sin dudarlo. Cazaré con los otros líderes humanos. Lucas levantó una ceja. Según los demás, el bosque está lleno de bestias de rango gran maestro. El rango más alto que tenían era el de maestro. Lucas no podía imaginar qué clase de milagro planeaban realizar. Lo sé. Pero mira, ¿quién de nosotros podría sobrevivir a un encuentro con una bestia de rango gran maestro? Preguntó Aurora. Lucas abrió mucho los ojos antes de asentir, pues había comprendido su punto. Está mirando. Aurora asintió. Lo es. Conozco a ese cabrón. Aunque le informe de nuestra situación, no hará nada y probablemente me pedirá que consiga un hombre. Las últimas palabras la hicieron apretar el puño y el aire a su alrededor se calentó. Probablemente esta sea su manera de ayudar. Está impidiendo que las bestias del gran maestro nos ataquen. Mientras no entremos en su territorio, deberíamos estar bien. Mientras Aurora hablaba, se giró y se acercó a Kael y Zoe, quienes habían estado observando cómo se desarrollaba la situación desde la distancia. Cuando llegó hasta ellos, explicó sus observaciones antes de dar una orden. Estaremos buscando comida. Zoe y Kael le hicieron un gesto firme con la cabeza. Aunque tenían un rango superior al de Aurora, Atticus la había puesto a cargo. Lo que significaba que ella estaba a cargo. Y Aurora, siendo Aurora, no era tímida a la hora de dar órdenes a la gente, incluso si eran de rango superior a ella. Reunieron a más líderes de división humana antes de salir a cazar. La suposición de Aurora había sido correcta. El grupo se topó con múltiples bestias de rango gran maestro, pero mientras evitaran su territorio, ninguna de las bestias los atacó. En lugar de eso, cazaron a las bestias de menor rango en el bosque y, después de unas horas, pudieron capturar un buen número antes de decidir dar por terminado el día y regresar al campamento. Cuando regresaron, el campamento humano ya había sido construido. Una cantidad asombrosa de edificios cubrían el otrora exuberante bosque, pues los árboles habían sido talados. @Novelbean Aurora había llegado lejos, asegurándose de que su campamento fuera nada menos que perfecto. Carreteras pavimentadas, edificios robustos, depósitos de suministros, campos de entrenamiento, torres de vigilancia, edificios médicos y mucho más. Los humanos se habían reunido para formar un campamento enorme. Muchas de las otras razas que se encontraban al otro lado de la trinchera les lanzaron miradas envidiosas. Los Ravenstein eran elementalistas, lo que hacía que la construcción, especialmente para los elementalistas de la Tierra, fuera muy fácil. Al igual que los humanos, las divisiones de las otras razas también se unieron para construir campamentos con sus respectivas razas. Aparte de los humanos, solo los enanos, cuya raza entera se centraba en la construcción, podían compararse. De hecho, muchos argumentarían que su campamento era incluso mejor que el de los humanos. Aurora también había informado a los líderes de otras divisiones de la carrera sobre sus suposiciones, lo que les permitió salir a cazar por su cuenta. Afortunadamente, Atticus no fue lo suficientemente desalmado como para ofrecer protección solo a los humanos. Al anochecer, el campamento estaba listo y muchos de los reclutas estaban sentados alrededor de enormes fogatas, asando la carne de las bestias que habían capturado anteriormente. Capítulo 1001 Legiones. Los campamentos estaban llenos de actividad mientras muchos de los reclutas bromeaban y reían, y los sonidos de las charlas llenaban el aire. Si bien el campamento humano tenía muchos comedores grandes, Aurora pensó que sería mejor que cenaran afuera la primera noche. Las otras razas habían optado por hacer lo mismo. Si bien no se habían superado las diferencias entre ellas, aún se respiraba una sensación de camaradería al ver distintas fogatas encendidas en el bosque. Mientras las fogatas ardían en la noche, Aurora, que había estado con los otros Ravenstein, finalmente se disculpó y se alejó del campamento hacia el bosque. Muchos la vieron, pero nadie la siguió. Después de alejarse una distancia significativa del campamento, Aurora se detuvo al escuchar una voz familiar. Tienes que intentar sonreír más a menudo. La cabeza de Aurora se giró rápidamente hacia la fuente de la voz.
Ella resopló en el momento que vio quién era. Lo haré cuando dejes de dejarme tus responsabilidades. Atticus abrió la boca y luego la cerró. Luego lo abrí de nuevo. Pero no salieron palabras. Un momento después, suspiró derrotado. Bien, bien. Se metió las manos en los bolsillos. ¿Cómo va todo? Aurora se cruzó de brazos, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Con quién crees que estás hablando? Soy un líder nato. Todo va perfecto. Atticus puso los ojos en blanco y murmuró entre dientes. Y ella finge que no le gusta, ¿qué acabas de decir? Atticus se aclaró la garganta. Nada. Mejor. Un breve silencio se instaló entre ellos, el crepitar distante de las fogatas llenaba el aire de la noche. Entonces, la expresión de Aurora se volvió seria. Entonces, ¿cómo lo quieres? Atticus hizo una pausa y pensó por un momento. Luego su tono cambió y se volvió analítico. Cada raza ya está dividida en diferentes divisiones, y quiero dejarlas así. Cada división tiene aproximadamente 1000 miembros, y ahora se llamarán legiones. Aurora asintió, absorbiendo sus palabras. Las legiones de cada una de estas razas formarán colectivamente un batallón. Dejaré que tú elijas a los líderes del batallón. Elige a aquellos que puedan inspirar respeto. No es necesario que te caigan bien, solo asegúrate de que sean competentes. Aurora asintió nuevamente. Atticus continuó. Ahora, en cuanto a la preparación del ejército, necesitamos adaptar cada batallón a sus fortalezas naturales. Levantó una mano, marcando cada carrera. Los elfos son los más adecuados como exploradores. Se encargarán de los ataques de largo alcance, la exploración y la guerra de maniobras. Los enanos se encargarán de la construcción, el mantenimiento de las armas y la infantería pesada. Son robustos y disciplinados. El batallón de los ángeles se centrará en el combate aéreo y el control. Su capacidad de volar les otorga a los mejores puntos de observación. El batallón de los demonios es nuestro equipo de primera línea. Tienen cuerpos robustos, una regeneración mejorada y una fuerza superior. Serán los más afectados en los enfrentamientos directos. Aurora escuchó atentamente, asimilándolo todo. Cada batallón se centrará en estos aspectos, priorizando la especialización frente a la generalización. El tono de Atticus cambió ligeramente, más frío ahora. Pero ahora mismo lo más importante es asegurarnos de que cumplan tus órdenes, por absurdas que parezcan. Aurora arqueó una ceja. Lo dices como si fuera a ordenarles que bailen desnudos bajo la luz de la luna. Atticus se encogió de hombros. Si eso hace que obedezcan sin dudarlo, no te detendré. Aurora puso los ojos en blanco. Atticus sonrió. No tienes que lidiar con todos ellos, solo con sus líderes. Manténlos a raya y el resto te seguirá. Si hay algo en lo que eres bueno es en molestar a la gente. La mandíbula de Aurora cayó. Oye. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Atticus levantó las manos. Solo bromeaba, solo bromeaba. Aurora me miró con enojo. Atticus se rió entre dientes. Buena suerte entonces. Nos vemos luego. Aurora chasqueó la lengua, giró sobre sus talones y marchó de regreso al campamento, con su cola de caballo balanceándose detrás de ella. Cuando Aurora regresó al campamento, un par de ojos color amatista púrpura siguieron cada uno de sus movimientos. Zoe sintió otro dolor en el pecho. Esperaba que Atticus viniera a hablarles de nuevo para poder aprovechar la oportunidad de hablar con él, pero parecía que este último no tenía intención de aparecer ante ellos en un futuro próximo. Tendrás que ir con él, le aconsejó Lumindra. Lo sé. Tienes que hacerlo rápido. Cuanto más esperes, más difícil será. Zoe dejó escapar un profundo suspiro y asintió. A medida que avanzaba la noche, los reclutas se retiraron a sus respectivos refugios. El aire de la mañana era fresco, pero el campamento estaba lejos de ser tranquilo. Una serie de gruñidos insatisfechos llenaron el terreno mientras los aturdidos reclutas se estiraban, algunos frotándose los ojos para no dormirse, otros murmurando entre dientes. Deja de quejarte. Una voz retumbante atravesó el silencio de la mañana como una espada atravesó la carne. Muchos se estremecieron por instinto y sus cabezas se volvieron rápidamente hacia la fuente. Aurora estaba parada sobre una gran roca, con los brazos cruzados y los ojos brillando con autoridad. Vamos a dar una vuelta por la isla. ¿Y adivina qué? No hay maná. Se escuchó un coro de gemidos, pero Aurora no había terminado. Será mejor que te acostumbres, porque esto se convertirá en algo cotidiano. Su tono no dejaba lugar a discusión.
Novelbean Algunos de los reclutas se miraron entre sí con puro horror, mientras que los miembros del presagio blanco se limitaron a suspirar, aceptando ya su destino. Estaban acostumbrados a esto. Sus órdenes se extendieron hasta el campamento de las otras razas, que se miraban entre sí con miradas desconcertadas. Líderes de división. Vengan a verme ahora, ordenó Aurora. Minutos después, se formó una gran reunión de líderes de división, una mezcla de humanos y miembros de otras razas. Por órdenes de Atticus, los humanos tuvieron que cruzar la trinchera para poder asistir juntos a la reunión. Los líderes humanos se mantuvieron confiados en un lado, la humanidad tenía el poder aquí, mientras que los líderes de las otras razas llevaban una corriente subterránea de tensión, permaneciendo en silencio en el otro lado. Aurora no perdió el tiempo, su voz era aguda y directa mientras exponía todo lo que Atticus le había dicho la noche anterior. Ella hablaba rápido, sus palabras claras, sin molestarse en endulzar nada. Cuando terminó, la mayoría entendió la estructura, pero el momento de silencio que siguió no duró. Una mano disparada al aire.